Como le estábamos diciendo ahí, no soy yo el que va a hablar, claramente. Está viniendo ahí Leandro Darrol, tuvo ahí un inconveniente, está a 5 minutos, así que vamos a ir haciendo la presentación y en todo caso arranca Adri primero, como para ser respetuoso ahí de los horarios y de otros compromisos que puedan tener quienes se acercaron hasta acá. En principio, muchas gracias por venir hasta acá, hasta la universidad. Pasen, ¿cómo anda? Bienvenidos. Estamos arrancando. Bueno, en principio, como decíamos, muchas gracias por acercarse hasta acá a ser parte de esta segunda charla de lo que llamamos Argentina Humana. Agradecemos obviamente a la universidad que nos está dando este lugar tan lindo, este edificio que a los que no venimos seguido acá, estamos impactados por la calidad de este edificio, por lo lindo que es, ahora que está en la discusión pública el tema de la universidad. La verdad que es un orgullo y una alegría que este edificio, esta universidad, esté acá en Bariloche. Así que muchas gracias a la Universidad Nacional de Río Negro. Otro agradecimiento para toda la militancia que por ahí no se sabe, pero se está moviendo de temprano. Están los compañeros que estuvieron cocinando cosas, hasta los compañeros de la técnica, del sonido, de la filmación, de las fotos, de las redes. Estamos ahí transmitiendo en vivo. Así que bueno, muchas gracias por toda esa apoyatura para que esto salga lo mejor posible y que pueda llegar a otros lugares, además acá de Bariloche. Bueno, no le podemos esquivar el bulto, hacer ahí un mini contexto, sin explayarnos mucho, porque todos más o menos y todas sabemos qué situación estamos viviendo en Argentina, pero yo no quiero dejar pasar dos cosas puntuales. Una que tiene que ver con una noticia que salió hoy de la mañana, que las organizaciones sociales nos enteramos ayer a la tarde, que tiene que ver con un montón de allanamientos y persecución a las organizaciones, a los movimientos sociales, que para nosotros, y un poco de la mano ahí, si se quiere, Juan Grabois, que es un poco el referente de todo este espacio de Argentina Humana. Venimos de ahí, venimos de las organizaciones, de los movimientos sociales, y no queremos dejar de decir que estamos muy preocupados por el nivel de persecución que hay a un montón de compañeros y compañeras que, desde nuestro punto de vista, hacemos y hacen una noble tarea, que es poder llevar y sostener ollas populares, comida, espacios de contención en los territorios, trabajar sobre las violencias, sobre los consumos problemáticos, hacer integración urbana, en fin, emprendimientos productivos, cooperativas, unidades productivas, y todo eso es lo que están atacando desde que llegó Milei al gobierno. Entonces queremos hacer esta mención porque estamos muy preocupados por esta gran represión que estamos sufriendo los movimientos sociales. Y otra cuestión que va a suceder mañana, y va en sintonía, tiene que ver con hacer desaparecer la SISU, que es la Secretaría de Integración Sociourbana, un espacio donde los movimientos sociales, organizados en cooperativas y unidades productivas también, estamos trabajando en la integración urbana para que los barrios populares, asentamientos, villas de miseria, sean parte de la ciudad y no sean parte de esos no lugares o esos lugares excluidos, de esos guetos que tenemos acá en Bariloche, sin ir más lejos, a muy pocas cuadras. Entonces, bueno, ese es el trabajo que hace la Secretaría de Integración Sociourbana, y mañana a las 11 de la mañana va a haber una movilización del Movimiento de Trabajadores Excluidos en el Centro Cívico para traer esto a la agenda de Bariloche y para que más vecinos y más vecinas sepan qué es la integración urbana, lo importante que es ese trabajo, y que si le sacamos el financiamiento, todo eso se va a caer, y lejos de integrar a los sectores más vulnerables, vamos a generar el efecto contrario, ¿no? Mayor violencia, ciudades que no se van a poder habitar, que no se van a poder vivir, donde va a haber altísimos niveles de inseguridad, y ejemplos nos sobran en América Latina, por ejemplo, Ecuador, ¿no? Un país que además dolarizó, y todas las consecuencias que está trayendo la dolarización y estos modelos político-económicos de neoliberales o libertarios, como se llaman ahora. Bueno, dicho esto, presentamos ahí el panel. Acá a mi derecha está Adriana Serkis, que es física, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, que en el 2014 obtuvo el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, por su aporte al uso racional de la energía eléctrica. Y el otro compañero que está llegando, lo vamos a presentar ahora, así después no interrumpimos, es Leandro Darrol, físico, investigador del CONICET en el Centro Atómico Bariloche y docente Instituto Balseiro. Así que con un fuerte aplauso y gracias por estar acá.
Y una cosita más. Y la idea, ahí no, digo para que tengamos ahí claro cómo es el encuadre, la idea es que esto sea un conversatorio en serio. Encontramos este formato así medio circular y lo dejamos, porque la idea es que circule la palabra, que digamos que acá que los compañeros puedan decir las cosas que tienen para compartirnos, pero bueno, que circule la palabra, que haya momentos de pregunta y respuesta, que sea rico el debate y que nos podamos ahí también sacar las dudas, hacer preguntas y demás. Así que bueno, ahora sí, le paso la palabra a Adriana. Gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente de tener la oportunidad de poder empezar a contar algunas de las cosas que sabemos que vienen acompañando este momento, pero que si bien hay cuestiones coyunturales como nos pasan ahora y sabemos que hay idas y vueltas en muchas de las políticas de nuestro país, creemos en un proyecto de una Argentina humana que pueda justamente empezar a pensar en construir más que en destruir. Entonces, bueno, en base a esa idea de que tenemos para aportar desde el conocimiento, desde los organismos de ciencia y tecnología, qué es lo que podemos aportar, bueno, es empezar a explicar cómo es la matriz energética argentina, qué es lo que se piensa o qué es lo que se pensó en los últimos años y por qué es importante que pensemos en estas cosas y cuando aparece una discusión en los medios públicos que tengamos algo de información. Un poco ese fue el origen de lo que empezamos a charlar con Lean para tratar de contarles. Quizás mi parte era un poquito más técnica, obviamente habiendo terminado hace una semana mi función como presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, voy a tener que hablar de energía nuclear, no me queda otra, sobre todo porque creo que es una apuesta real en muchos aspectos y bueno, poder contarles por qué y poner en discusión y poner, digamos, a disposición las dudas que pueda haber en muchos de estos temas y poder hacer idas y vueltas en esto que decía antes de tomarlo como un conversatorio. Así que no tengan duda, bueno, por ahí si quieren interrumpir, si no, si quieren esperar a que terminemos la exposición y ahí abrimos el juego tratando de hacerlo no tan largo. Bueno, se habla mucho de lo que es la transición energética. A mí me gustó mucho, desde hace un tiempo apareció este artículo en Le Monde, digamos, en la revista esta, digamos, de Le Monde Diplomatique, que es, digamos, la edición del Cono Sur. Trato de buscar siempre autoras mujeres, ¿no? Porque me parece que estamos ausentes en muchos de los debates, en muchas de las... Si ustedes empiezan a mirar las fotos de la Secretaría de Energía, de los debates que hay del Ministerio, qué sé yo, van a ver que estamos ausentes. En general, no se nos considera que tenemos la capacidad técnica o... Gracias. Bueno, por llegar. Bien. Entonces, este artículo de Ana Julia Neise me pareció que está muy claro explicado algunos de los conceptos. Entonces, la idea era contarles un poquito y tratar de explicar qué significan cada una de las cosas que están puestas acá y también desde la visión de Argentina Humana. Entonces, ¿qué significa la transición energética? Primero, para entender lo que es una transición hacia algún otro modelo, tenemos que entender lo que es el modelo actual. Y en general, cuando uno habla de energía, habla de lo que es la matriz energética, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de contarles qué es la matriz energética un poquito y cómo, digamos, esa matriz energética debe ser transformada o debe hacer una transición hacia un nuevo modelo, ¿sí? Entonces, voy a ir a lo que es una matriz energética y después vuelvo para atrás un cachito. Entonces, hablando de qué es la matriz energética, les quiero contar cómo fue evolucionando lo que se llama la matriz energética. En general, la matriz siempre uno se la imagina como una torta, donde uno dice, bueno, de toda la energía que utilizamos, en particular de la energía eléctrica, porque es la que más incide en todo lo que se llama la emisión de gases de efecto invernadero, porque es lo que están preocupando en general las naciones del mundo en cuanto a lo que es la transición que tenemos que hacer. Fíjense en cómo fue evolucionando en la propia Argentina, ¿no? O sea, si nos basamos en 1970, casi todo era lo que llamamos, digamos, efecto térmico, digamos, porque teníamos un 71% de petróleo, ¿sí? Un 18% de gas, un 2% de carbón, hidráulica era solamente el 1%, la biomasa era el 7%. Biomasa me refiero, digamos, a todo lo que es la parte vegetal, digamos, y todo lo que... Eso fue transformándose, y mucho. Fíjense que ya en el 2012, de todo, si bien sigue siendo como en la mayor parte del mundo, el 80% todavía en el mundo de la matriz energética sigue siendo gas, petróleo, carbón, en diferentes proporciones.
Hay muy pocos países que logran bajar al 75%, al 70%. A medida que va pasando el tiempo, la idea es que la cantidad de utilización de combustibles fósiles vaya disminuyendo. Esos combustibles fósiles en la Argentina pasó de ser de petróleo a una gran proporción de gas. Vamos a ver que esto, les voy a mostrar los datos después del 2022 y 2023, ¿no? Empieza a aumentar muchísimo la cantidad de gas, muchísimo la cantidad de petróleo, y la hidráulica, que era en el 2012 del 4%, actualmente ya es de más del 20%. Y las renovables, digamos que acá fíjense en que en las otras están incluidas las renovables, casi no existían o no se, aún en el 2012 todavía no se tenían en cuenta. Y bueno, y la nuclear era también incipiente, teníamos, fíjense, en el 2012 teníamos muy poco de energía nuclear en esta matriz, porque todavía no estaba Atucha 2 en funcionamiento, probablemente sea el momento en el cual también Embalse o Atucha 1 tenían algunos problemas. Entonces eso fue cambiando bastante y bueno, acá tienen la referencia donde puede ser. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de la transición energética tiene que ver con transformar esta matriz que está basada la mayor parte en esto que llamamos combustibles fósiles hacia lo que se llama una matriz más limpia. O sea, aquella que deje de emitir gases de efecto invernadero. Y dentro de lo que son los combustibles fósiles, el gas natural es el que está considerado el más limpio dentro de toda esa posibilidad de petróleo, gas, carbón. Como pequeño ejemplo, decirles que Alemania, por dejar de utilizar energía nuclear, pasó a tener una matriz bastante más sucia porque tiene muchísimo más carbón en sus centrales y más después de que tiene el problema de la guerra con Rusia que le impidió poder utilizar más gas natural. Entonces, volviendo a esta que yo les había dicho antes, se busca que esa transición en general se utilizan tres factores. Lo que se llama seguridad energética, lo que se llama equidad energética y la sostenibilidad ambiental como tres patas. Y en este artículo, que me parece muy importante, se le agrega la cuarta pata, que es muy importante para nuestro país, que es la oportunidad de desarrollo tecnoindustrial, ¿sí? Porque la verdad que seguir la moda de los países europeos, de los países del norte, como nos pasa mucho tiempo, para tratar de cumplir la sostenibilidad ambiental a costa de o tener energía más cara o a costa de tener que importar todo lo que es el conocimiento relacionado con las energías renovables, nos puede costar la oportunidad que tenemos, y que es muy grande en nuestro país, de desarrollar una matriz productiva, ya ahora me voy a otro tema, basado en conocimiento. Y la energía, digamos, o sea, no podemos dejarla de lado, o sea, todo lo que hacemos, estamos sentados acá, usamos nuestros celulares y todo lo que está acá, decir que podemos vivir en un lugar más natural, como es el Bariloche, sin ensuciar y sin pensar de que no tenemos la necesidad de utilizar las energías, cuanto más avanzada su tecnología mejor, nos va a asegurar de que podamos tener una matriz más limpia y no solo eso, sino un mayor desarrollo con mayor equidad para mayor cantidad de gente. Y eso es lo que está en disputa ahora y es lo que tenemos que tratar de lograr. Bueno, dentro de las opciones tecnológicamente disponibles en nuestro país, además de las renovables, o sea, utilizar la energía solar, la energía eólica, están la energía nuclear, ya considerada energía limpia claramente en muchos países del mundo, claramente por la COP26, pero es necesario también otras tecnologías como son el tema del litio o el tema del hidrógeno. Me voy a referir un poquito también a eso. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el plan de Argentina Humana? El plan de Argentina Humana no difiere mucho de estos conceptos que yo conté antes. El plan, digamos, que se trazó en el momento en el que Juan con Paula decidieron presentarse, que se hizo un plan de gobierno, que los invito, está para bajar en la web, en un montón de lugares, ¿sí? Ese plan se basa como objetivo en construir una matriz energética diversificada, porque justamente la gran ventaja que tenemos como país es que tenemos de todo. Y ese tener de todo implica que no tengo que apostar a un solo tipo, no tengo que apostar a lo que me digan de afuera, que es lo que tenemos que usar, sino que tengo la gran oportunidad en que en el país tenemos energía solar, tenemos energía eólica, tenemos una gran cantidad de gas abundante y que puede ser mucho más barato y que es necesario para poder financiar esa transición y que además asegurar que la gente pueda acceder a energía de manera barata, ¿sí? Implica poder hacer un desarrollo tecnoindustrial súper importante para que todo esto sea posible.
Obviamente promover fuentes de energía de bajas emisiones, como son las renovables y la energía nuclear, en sintonía con los compromisos que hemos tomado. ¿Sí? Nosotros como país tenemos compromisos y esa evolución que yo les mostré recién de 1970 a 2012 y ahora al 2022 y 2023 tiene que ver con esos compromisos y tenemos que ver cuáles son las proyecciones que se empezaron a hacer, no solo por un gobierno en particular, eso debería ser justamente lo que llamamos políticas de Estado, que tengan continuidad para poder cumplir con los compromisos como país hacia afuera, pero también y principalmente hacia adentro. Eso implica tener en cuenta el cambio climático, incorporar tecnología e incorporar trabajo local de calidad. Y eso es lo que le agrego yo acá. Y bueno, como decía antes, brindar acceso a toda la población de fuentes confiables. Esto de la equidad energética y de la sostenibilidad tiene que ver también con eso. No solo cumplir con la parte ambiental, sino también que cumplir con las posibilidades que tenemos de acceder a estas fuentes de energía. Bien, la matriz 2022, fíjense en cómo fuimos evolucionando. Ya tiene, digamos, un 14% de renovables, un 16% de hidráulica, un 7% de nuclear. El 2022 estuvo parada, Atucha 2, entonces también ese porcentaje empieza a ser más bajo y empieza a disminuir bastante lo que significa la parte de combustibles fósiles, que no es renovable y que emite gases de efecto invernadero, que son los que queremos evitar, pero como decía antes, no sé si es nuestro fin principal en este momento, sí apuntar a eso. ¿Qué pasa con las renovables? El problema de las renovables es la intermitencia, o sea, el sol y el viento no están disponibles todo el tiempo. Tienen esa intermitencia durante el día, tienen intermitencia, esta es digamos, o sea, tienen el problema de que no siempre hay viento, y eso requiere algunas tecnologías que nos permitan almacenar mientras no se está produciendo. Eso por un lado. Pero por otro lado, para que el sistema no colapse desde el punto de vista digamos, de su estabilidad, el gran apagón que hubo, ya no me acuerdo en qué año, ¿se acuerdan? Tiene que ver con esas inestabilidades y que requerimos una energía de base. 2019. Bueno, acá gracias por el apunte. Esas energías entonces tenemos, por un lado, las tecnologías del litio y del hidrógeno no son fuentes de energía, el litio y el hidrógeno, son simplemente tecnologías que nos permiten almacenar la energía. Entonces eso es lo que necesitamos desarrollar, pero no están tecnológicamente desarrolladas lo suficiente para poder garantizarme justamente que esas energías renovables se puedan almacenar a un costo razonable y a una utilización razonable todavía. ¿Tenemos que seguir apostando a eso? Sí, tenemos que seguir apostando, pero no están listas. De hecho, voy a hablar muy poquito del hidrógeno, si quieren después lo vamos a poder extender un poquito más, pero el hidrógeno verde es porque muchos países del mundo dicen que van a querer solamente hidrógeno verde como método de almacenamiento o para producción de fertilizantes o para algunas otras cosas. Pero todavía no hay un mercado real de eso. Bien, después les cuento por qué verde, porque además el hidrógeno es incoloro, ¿no? Bien, entonces necesitamos eso para almacenarlo, tecnologías para almacenar la energía, pero también necesitamos energía de base, constante, que me garantice que no haya estas fluctuaciones en el sistema y que me garanticen que pueda sostenerlo. Y por eso, si yo aumento mi energía de base, las fluctuaciones que pueda tener con los otros tipos van a ser menos graves. Y para eso necesitamos o energía hidráulica o energía nuclear. Sabemos que expandir la energía hidráulica tiene un costo ambiental muy grande, sobre todo para las comunidades que están a su alrededor. Entonces, si bien es una buena energía de base, es limpia en el sentido de que no emite gases de efecto invernadero mientras la uso, pero sí mientras construyo. O sea, cuando veo la integral de lo que significa la utilización de cualquiera de los sistemas de energía, la nuclear es la única que en todo su ciclo de vida me garantiza la menor emisión de gases de efecto invernadero y es la que me garantiza además mayor densidad y menor producción de residuos, aunque a veces no me crean esto. Bien, ¿qué es lo que los modelos que se utilizan para proyectar a corto, mediano y largo plazo nos dijeron, digamos, a dónde debería apuntar la Argentina hacia el 2030 y hacia el 2050? Y eso está a la vuelta de la esquina, porque si yo necesito desarrollar, necesito construir una central nuclear, o necesito hacer una central para la producción de lo que sea de hidrógeno, o necesito una planta de baterías de litio del tamaño suficiente para moverme todo a la electromovilidad, no me alcanza el tiempo de acá al 2030. Necesito empezar a apostar, a invertir ya en eso. Y eso es lo que tenemos que ver. Bueno, estos son los escenarios que se plantearon de la Secretaría de Energía, al menos hasta el año pasado. Uno se puede meter en la web, bajar cuáles son esos escenarios. En general, estos escenarios se hacen
con proyecciones bastante complejas, se analizan un montón de factores y la mayoría de los países del mundo más serios, que no tienen sus idas y vueltas, plantean este tipo de escenarios de cómo van a ir moviéndose, pero además plantean una hoja de ruta para llegar a cumplir esto, ¿sí? O sea, en la famosa torta de la matriz energética se busca que en el caso más optimista tengamos más de un 65% de energías renovables para el 2050. Fíjense en que no apuntamos, pero aún para llegar a esto y para garantizarme la energía de base que yo comentaba antes, necesito complementarlo con otros tipos de energías. Y esta proyección tengo que reevaluarla en función de esto que yo les decía del costo y de las oportunidades que tenemos, de que en este momento tenemos un vaca muerta, nos guste o no nos guste, es una oportunidad a nivel económico y al nivel de desarrollar que las comunidades puedan seguir teniendo una energía barata, que no podemos dejar de lado esas cosas. Y, digamos, pensar de que la energía hidráulica o la energía nuclear tienen que crecer, por lo menos se debería triplicar la cantidad de energía nuclear que tenemos ahora, para poder cumplir con estas proyecciones. Bueno, me voy a meter a contar un poquito de energía nuclear. Aquellos que conocen del tema les pido paciencia, aquellos que no conocen del tema también les pido paciencia y voy a tratar de usar un lenguaje intermedio en el cual trate de contar lo más básico, podemos explayarnos después, como para poder entender hacia dónde apuntamos y qué es lo que necesitamos. Bien, entonces trataré de responder estas tres preguntas. ¿Qué es la energía nuclear? Lo más simple posible, le voy a dedicar muy poquitos minutos. ¿Cuáles son los usos pacíficos de la energía nuclear? Cada vez que piensan ustedes en energía nuclear, siempre uno piensa en la bomba atómica. Y es el miedo que la mayoría de la gente tiene. Y es el miedo, y es lo que los países centrales nos pusieron en la cabeza de que la Argentina puede ser peligrosa si desarrolla la energía nuclear. Eso también tiene que ver con una parte geopolítica importante, que es pensar de que en la Argentina siempre los desarrollos científico-tecnológicos estuvieron asociados a fines pacíficos. Y hay muchísimos fines pacíficos más allá de la energía. ¿Sí? No me voy a detallar mucho, pero todo lo que tiene que ver con la parte de medicina nuclear, todo lo que tiene que ver con la irradiación de alimentos, todo lo que tiene que ver con un montón de otros aspectos de desarrollo, tienen que ver con su conocimiento en la energía nuclear. Y bueno, la política de ciencia y tecnología y el desarrollo nuclear están muy relacionados. En nuestro país, tener base de conocimiento en energía nuclear nos brinda la posibilidad de desarrollar un montón de otras áreas de ciencia y tecnología. ¿Y por qué necesitamos esto? Bueno, porque si queremos un país que pueda crecer con armonía y que además pueda tener mayor distribución, no lo va a poder hacer si no tiene ingresos de divisas de afuera hacia adentro, y eso solamente nos lo puede dar con mayor equidad los desarrollos tecnológicos, el agregado de valor a nuestros recursos naturales. Por eso es fundamental hoy la discusión en el Senado del tema de la ley de bases. No podemos dejar de lado el tema del RIGI, que está de alguna manera vendiendo las oportunidades que tenemos como país de aprovechar estos recursos naturales que tenemos, y el agregado de valor cuando piensan de que viene alguien de afuera, compra, se lleva todo lo que quiere a valor de nada y nos deja muy poco en nuestro país y lo hipoteca por 30 años. Bien, ¿qué es la energía nuclear? Les recomiendo este librito que se puede bajar a aquellos que dan clases, a aquellos que tienen la oportunidad. Es un librito que desarrolló una ingeniera del Centro Atómico, Lourdes Torres, que es gratis para bajar, que tiene un montón de información y que nos pone que las radiaciones esas a las que le tenemos tanto miedo cuando uno habla de radiación y que genera la energía nuclear y todo, digamos, se puede enterar de que comprando bananas o sal basada en potasio en el supermercado se irradia más que teniendo una piedra de base de mineral de uranio, que es el que se utiliza después para fabricar los combustibles, ¿sí? Ese tipo de cosas, ese tipo de información están en el libro. Me parece que es un libro didáctico muy interesante y las invito a que docentes puedan utilizarlo como material de base para poder dar sus clases. Bueno, acá nos explica básicamente que la energía que utilizamos nosotros es la energía que se llama de fisión nuclear, ¿sí? Al contrario de lo que hace el Sol hace fusión nuclear, ¿sí? Junta átomos, somos alquimistas, el Sol también. Convierte átomos de hidrógeno en helio, los funde, hace fusión. Todavía, siempre va a ser dentro de 30 años que tengamos fusión nuclear en el mundo, para que sea asequible y que ojalá se pueda lograr. Tecnológicamente hace falta todavía varios pasitos más. Pero mientras manejamos la tecnología de la fisión nuclear, o sea, agarrar átomos muy grandes, partirlos utilizando parte de esos átomos que se llaman neutrones, que son los primero proyectil de base, y generar esta reacción en cadena, esta que figura acá, a ver si llego a contar acá, sí,
Bien, esto se llama una reacción en cadena y es a lo que le tenemos miedo cuando pensamos en la bomba atómica, ¿no? Porque lo que hace las reacciones nucleares es que cada una de estas produce más neutrones, que produce más fisiones, que produce más... Y si no controlo esta cadena, es donde tengo el problema. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata la energía nuclear? De partir átomos grandes, de aprovechar esa energía que se produce cuando partimos esos átomos grandes y evitar que esto se nos descontrole. Y con esa energía que genero, caliento agua, es una gran olla de presión, y con esa olla de presión, igual que lo que hace el tren de vapor, calienta agua y mueve cosas. Y ese mover cosas hace la producción de energía eléctrica. ¿Está bien? Trato más o menos de contar qué es lo que se trata. Bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sin embargo, la materia de base de la energía nuclear, así como la de, digamos, las turbinas puede llegar a ser el agua que corre, o, digamos, de algunos... otros tipos de cuál es digamos, el insumo más importante, uno piensa que el insumo más importante de la energía nuclear puede llegar a ser el uranio. Sin embargo, para muchas y muchos, el insumo más importante que tiene la energía nuclear es el conocimiento, o sea, la gente que tiene ese conocimiento. Por eso nos parece muy importante no perderlo. Y ese conocimiento nos permitió ser capaces de construir reactores nucleares de fisión. Y quisiera explicar la diferencia entre dos tipos de reactores nucleares de fisión. Los que me generan energía eléctrica, que son los de potencia o las centrales nucleares, y los reactores de investigación o multipropósitos. Porque aquel que haya podido seguir las noticias en el tema, estos días estuvo hablando mucho de dos proyectos importantes, uno se llama el RA10, otro se llama el CAREM. El CAREM es por primera vez en el país, vamos a tener el desarrollo de un reactor de potencia o una central nuclear, que me genera energía eléctrica. Es la primera vez que podríamos demostrar que tenemos esa capacidad. Hasta ahora, nuestra producción de energía eléctrica se hace en Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, que son centrales nucleares que son con tecnología que vino de afuera, de Alemania y de Canadá. ¿Sí? La primera vez que desarrollamos esto nosotros, por nosotros mismos, es esta oportunidad que nos da esto que se llama el CAREM 25. Todavía no está terminado, es nuestra gran apuesta a demostrar que tenemos esa capacidad. Por eso es tan importante también desde el punto de vista geopolítico o estratégico, que ese proyecto se pueda terminar. El otro son los reactores de investigación o multipropósitos, que, como dice su palabra, tienen un montón de propósitos, de los cuales el único que no tiene es generar energía eléctrica. Justamente ese calor que genero o esa energía que genero con esta fisión nuclear la tengo que utilizar para aprovechar los neutrones que tienen, pero no para generar energía eléctrica. Los puedo utilizar para generar radioisótopos para el área de medicina nuclear, los puedo utilizar para aprender, son los reactores que utilizan los ingenieros, ingenieras cuando están en formación y los técnicos que utilizan la energía nuclear, por eso son muy importantes en todo lo que es enseñanza, por eso están asociados los 5 reactores de investigación que nosotros tenemos con el Organismo Internacional de Energía Atómica para poder dar clases, no solo en nuestro país, sino en otros países del mundo. Por eso, digamos, se pueden utilizar para hacer investigaciones en el tratamiento de cáncer, en algo que se llama captura neutrónica de boro, se pueden utilizar para un montón de cosas. En particular, el RA10 se puede utilizar también, por ejemplo, para irradiar el silicio, eso que es de base de cualquier cosa electrónica que ustedes tengan encima ahora, se basa en chips de silicio. Esos chips de silicio necesitan tener irradiación, esa irradiación se hace en estos reactores de investigación con la mayor calidad del mundo y nos dan la oportunidad de tener un negocio muy importante que está relacionado con la industria microelectrónica. ¿Qué es lo que pasó en nuestro país hasta ahora? En nuestro país tenemos todas estas reactores o centrales, fíjense en que en negrito están solamente las centrales de potencia. ¿Sí? En azul son todos los reactores de investigación. Estos son los que están en nuestro país y estos son los que hicimos para vender afuera. El de Perú, que lo hizo la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNEA, por sí misma, digamos, y después empezaron a aparecer otros reactores de investigación que empezó a fabricar INVAP, que es nuestra primera empresa de base tecnológica que se generó en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ese, digamos, es la gran empresa argentina que tiene la capacidad de poder hacer, digamos, ventas hacia afuera de muchos millones de dólares, y esa, digamos, es la que tiene la capacidad ahora de estar haciendo un reactor en Holanda que se llama el Palas. ¿Cuál fue la idea? Digamos, es que el CAREM es por ahora un prototipo, les voy a contar un poquito qué es el CAREM. El CAREM está situado en este lugar, acá ven el sitio de Atucha, que es donde está Atucha 1, Atucha 2 y donde se pensaba que iba a estar Atucha 3. Si alguien quiere, después hablamos de Atucha 3, que por ahora está ahí demorada y detenida. Pero acá ven la obra del sitio CAREM y acá se puede ver de que el CAREM va a ser un edificio muchísimo más chiquito que Atucha 1 y 2.
Porque justamente de lo que se trata el CAREM es lo que se llaman reactores modulares pequeños, que está en construcción en este momento y que ya tiene el 63% del progreso. ¿Por qué es importante este? Entonces es porque estos reactores, que se llaman reactores modulares pequeños, se los muestro así rápido porque no quiero meterme en detalles, es pasar a tener muchos mecanismos externos a meterlos todos en el recipiente de presión. Básicamente, tecnológicamente, el gran desafío fue ese. Fuimos uno de los primeros en pensar en esto. Este proyecto, todo el mundo del sector nuclear alguna vez trabajó en el CAREM, porque viene desde los años 80, pero recién en el 2012 se tomó la decisión de fabricarlo, de construirlo, de ponerlo en marcha, con muchas modificaciones desde ese primer proyecto de los 80, ¿no? Y, digamos, ¿qué es lo que me permite un reactor modular pequeño? Por sus siglas en inglés se llama SMR, y el mundo está apostando y tiene más de 80 proyectos de este estilo. Me permiten bajar el tiempo de construcción porque los voy haciendo en módulos pequeños, no hago una gran central, sino que hago módulos. Me permiten flexibilizar la inversión, porque el gran problema de las centrales nucleares para su inversión en el mundo es que tenemos realmente, digamos, la posibilidad de hacer pequeñas inversiones, pequeñas igual de varios cientos de millones de dólares, ¿no? Lo que pasa que Atucha 3, por ejemplo, eran 8.500 millones de dólares. Eso supuestamente bajo el riesgo financiero. Los mecanismos de seguridad de estas cosas se llaman sistemas de seguridad pasivos. Eso quiere decir que todo ese miedo que nosotros le tenemos a las centrales nucleares, minimizo ese riesgo. A los físicos nos cuesta muchísimo hablar de riesgo cero. No puedo decir riesgo cero, pero debería decirlo. El lugar de fabricación tiene la modularización, me permite fabricar los componentes en distintas fábricas, desarrollar un montón de pymes, un montón, ¿sí? Ahora después vamos a ver que tenemos muchísimos contratos. Que la potencia instalada la puedo adaptar a las diferentes regiones. Nuestro país tiene un sistema interconectado que tiene muchísimas regiones aisladas. El costo que significa conectar a todas las regiones en el sistema interconectado de electricidad es altísimo. En cambio, poner pequeños reactores en lugares aislados o países isleños, piensan en el mundo en esto como una gran posibilidad. Obviamente es energía limpia, es libre de dióxido de carbono, contribuye a la transición, pero también tiene otros propósitos. Puede desarrollar industria, puede generar hidrógeno, puede, digamos, tener regiones remotas, puede desalinizar el agua de mar y puede hacer un montón de otras cosas. ¿Qué es lo que nos interesa en esto? Es que hay mucho mercado en el mundo. El mundo está apostando a que haya más energía nuclear. Las petroleras son las menos optimistas, piensan que va a haber 90 gigawatts, no importa, es una unidad de energía eléctrica, mientras que obviamente el Organismo Internacional de Energía Atómica apuesta que va a haber 480 nuevos gigawatts, ¿no? Pero aún en el caso más desfavorable, en el caso menos optimista, que es el de las petroleras, si nosotros lográramos meternos en el 10% del nuevo mercado mundial con los CAREMs, podríamos vender 4 CAREMs de 480 MW. Eso significa tener un negocio de cada uno de ellos de 5.000 millones de dólares. Piensen cuánto podemos aprovechar esto. Y bueno, acá me parecía importante contar de que en realidad tenemos 160 contratos en curso, no 130 ahora, que pueden ser que todos queden en la nada el próximo mes o la gran mayoría de esos puedan volver a entrar en quiebra. Tenemos un 70% de industria nacional, la mayoría de esos contratos son con empresas argentinas, con pequeñas y medianas. No es solo lo que hace la Comisión Nacional de Energía Atómica, es lo que pueden hacer todas estas empresas, que fue generando técnicos, que fue formando gente, que fue tratando de hacer que todo esto tuviera muchísimos trabajadores formados y que pudiéramos tener una industria nacional realmente de competencia increíble. ¿Y por qué hablo de competencia increíble? Bueno, porque esto es una evaluación de la Nuclear Energy Agency, o sea, la agencia de energía nuclear a nivel mundial, que es la de la OCDE, que es la que vienen diciendo que tenemos que compararnos. El año pasado estábamos así, este año estamos así, o sea que lo que nos faltaba completar, esto significa que estoy evaluando 6 aspectos, ¿sí? Cada una de estas áreas me implica cuál es el grado de desarrollo que tengo con este proyecto. Esto significa, porque se llama licenciamiento, cualquier proyecto nuclear necesita tener licencia de autorización de su autoridad regulatoria nuclear. Cualquier proyecto tiene que tener un sitio evaluado, cualquier proyecto tiene que tener financiamiento, tiene que tener su cadena de suministros garantizada, toda esta cadena de valor que yo hablo de la industria, tiene que tener el combustible desarrollado. El combustible nuclear es como, ¿vieron cuando ustedes compran una impresora que lo más caro a lo largo de la vida de la impresora son los cartuchos? Bueno, lo más importante que tenemos en general en las centrales nucleares es tener el desarrollo de su combustible, es tener la capacidad de poder fabricarlo, tener el conocimiento para hacerlo. Y los acuerdos comerciales que mejoraron muchísimo, hicimos muchísimo para poder tener estos acuerdos comerciales y que no sean solo un sueño, sino que tengamos esta posibilidad de exportarlo como algo general. Estas barritas de acá del costado muestran
cuál es el grado de desarrollo que tiene el CAREN respecto del proyecto más avanzado de Inglaterra y el proyecto más avanzado de Estados Unidos. En nuestro país tenemos, en estado de licenciamiento tenemos un grado de avance enorme respecto del de Estados Unidos, que tiene un grado de avance menor, y el de Inglaterra, que es el Rolls-Royce, que tiene nada de avance. Después, todo esto lo pudimos hacer con el 85% de la obra civil ya terminada. Le falta un 15% para que lo que llama la obra civil, o sea, la construcción de las paredes y todo, que no es moco de pavo, les voy a decir, es impresionante el desarrollo que hay ahí atrás. Y eso lo podemos hacer con solo 280 personas hasta ahora, mientras que, digamos, el NuScale, el de Estados Unidos, tiene 800 personas trabajando y el otro tuvo 500 personas trabajando. Y nosotros invertimos 600 millones de dólares, mientras que ellos invirtieron 1.400 millones de dólares y todavía no pusieron un solo ladrillo. Entonces, esto es lo que nos hace muy competitivos, esto es lo que nos hace pensar en que tenemos esta capacidad de poder hacer esto, y estábamos incorporando 200 personas más para desarrollar el CAREN comercial. Ahora se ponen en duda si son contratos hechos en forma irregular. Cuando hubo una consultora, cuando hubo, o sea, obviamente van a querer auditarnos igual que como están auditando a las, digamos, a las organizaciones sociales. Esta nueva presidencia también viene con la idea de auditarlo, de auditar a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a ver qué es lo que se hizo mal. Como tratar de contratar gente para que este proyecto, que nos da una gran posibilidad en el país, empiece a ser auditado y demostrar de qué nos sirve. Bien. Bueno, además de energía nuclear, entonces, como decía antes, podemos desarrollar las energías solar, las tecnologías del hidrógeno y las tecnologías del litio. No quiero comentar mucho más de esto, solo les cuento lo del hidrógeno para tratar de ir cerrando. El hidrógeno, ustedes lo conocen, se clasifica en colores. Yo les dije que es transparente, pero que lo clasificamos en colores en función de cuál es la energía primaria a partir del cual lo produzco. El hidrógeno no es una fuente de energía, es lo que llamamos un vector, es donde yo puedo almacenarlo. Y lo puedo producir con combustibles fósiles, y entonces es hidrógeno gris. Si yo lo puedo llegar a transformar en, digamos, acá salió mal los colores, originalmente era gris y azul, pero bueno, quedó gris y naranja, no sé por qué. Pero bueno, cuando puedo hacer lo que se llama que el dióxido de carbono que produzco lo puedo secuestrar, se llama, digamos, entonces en ese caso es hidrógeno azul. Es verde cuando viene de las renovables o la biomasa, y es rosa cuando viene de la energía nuclear. O sea, yo la energía nuclear también puedo usarla para producir hidrógeno a través de mover los generadores de turbina, o a través de las renovables producir la electrólisis del agua. Ese es el caso más limpio de todos, porque en ese caso estoy usando una energía renovable para el agua, el H2O, separarla en H2 y en O, y eso es la forma de producir hidrógeno más limpia si utilizo energía verde o energía renovable. Y todo eso lo puedo almacenar para después utilizar algo que se llama una pila de combustible para volver a producirlo en electricidad. Entonces, la idea de que además estamos tratando de desarrollar que en el CAREN, en los próximos CAREN, no en este, porque este es un demostrador de la tecnología, podamos adosar también la posibilidad de producir hidrógeno que me permita compensar que cuando las energías renovables fluctúan y yo no necesito, porque estoy produciendo energía con renovables, almacenar hidrógeno utilizando la misma energía nuclear que la uso de base porque es continua y lo puedo hacer de forma más barata y de forma mucho más eficiente. Así que bueno, con esto quería terminar. Hay una frase de Diego Hurtado que me gusta muchísimo, porque tiene que ver con que los procesos políticos que surgen en América Latina y estos vaivenes que tenemos, nos dan la oportunidad histórica de seguir copiando la tecnología, de que esas energías renovables que nos da que necesitamos para la transición energética sea venida de afuera, o nos dan la oportunidad, pagando regalías obviamente a los países centrales, o nos dan la oportunidad de pensar una forma creativa de que la ciencia y la tecnología pueda aportar a un cambio en nuestros países. Bueno, con esto termino. Gracias. Bueno, buenas tardes, disculpen la demora, tuve un problema ahí de tránsito, como hace unos, no sé, 7, 8 años en Bariloche. No, bueno, primero, yo me voy a centrar un poco más en aspectos más políticos del asunto de la política energética. Bueno, estaría bien que me dedicara a la parte más técnica que se ha dedicado Adriana, no es mi área precisa de experiencia. Sí quería mencionar que en Bariloche hay mucha gente que trabaja en el área, tanto en el Centro Atómico, en INVAP, en la Fundación Bariloche, acá mismo en la Universidad de Río Negro,
Entonces es un tema sobre el que podemos profundizar y hay mucha gente formada para discutir muchos aspectos técnicos. Por ahí me parece que es importante y está bueno que también pensemos en la política que viene de la mano de esto, ¿no? Entonces, para motivar un poco el tema, quería empezar hablando del tarifazo reciente, que a veces nos cuesta, me parece, conectar el tarifazo con lo que venía contando Adriana, ¿no? Bueno, no sé, el desarrollo de una central nuclear de potencia o, no sé, la construcción de una central hidroeléctrica o lo que sea. Entonces quería comentar algunos detalles del tarifazo, ¿no? ¿Tarifazo qué es? El tarifazo es el aumento básicamente de los servicios, en buena medida de los servicios, la parte energética, ¿no? Porque también hay agua y algunas cosas más, pero lo que tracciona más esto es la energía es la electricidad, es el gas. Y acá hay algunos números que me pareció interesante comentar. Ahí en azul, ¿no? La inflación total, estos números que estoy poniendo acá es nuevo gobierno, ¿está bien? De la asunción de Milei ahora. Y bueno, esto obviamente mes a mes tendría que ir aumentando esto, bueno, lo hice hace un par de semanas, no sé cuánto estará ahora. Inflación total 112%, lo podemos comparar con los aumentos de luz, gas y combustibles, ¿sí? O sea, aumentaron mucho más que la inflación total, sobre todo el gas. Como dijo Adriana, el gas en la matriz energética argentina es muy importante, ¿sí? Y bueno, y también me parece que tenemos que compararlo siempre con nuestro poder adquisitivo, con nuestro salario, ¿sí? Porque, no sé, si el gas aumenta el 400% y mi salario aumenta el 1000%, bueno, me importa, ¿está bien? Pero el asunto es al revés, ¿no? Los salarios medios registrados aumentaron 96%, esto es en promedio, también esto es datos del INDEC, etc. Y mientras que el salario mínimo vital y móvil, que por ahí está más atado a los salarios informales, tengo después si quieren que veamos más detalle de cada uno, aumentaron apenas un 39%. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto nos viene a contar un poco cómo están impactando en los distintos sectores, digamos, y voy a profundizar un poquito más, este tarifazo. Y acá después además hay digamos, alguna desagregación de cómo viene el tarifazo. Y bueno, no sé si enseguida también muestro más en detalle, pero por ejemplo, las familias de altos ingresos que pagan casi toda la tarifa está segmentada por ingresos, implica un aumento en promedio del 163%. Para los comercios, bueno, un 2,75%. Clubes de barrio, ¿no? Un lugar comunitario. Ahora todo lo comunitario es mala palabra. Digo, a mí cuando dicen, che, vos, tu currículum, y mira, mi currículum es colectivista, comunista, peroncho. O sea, digo, me parece que vamos a reivindicar lo colectivo. Bueno, lo colectivo a lo que están pegando, ¿no? Digo, ahí lo vemos, ¿sí? Bueno, nada, podría seguir, ¿no? Universidades, hospitales, etc. Entonces esto nos da un poco una pauta de cómo viene el tarifazo. Y acá quería también comparar un poco con cuánto implican las tarifas para una familia, cuánto implicaban antes de que llegara Milei y cuánto implican ahora, ¿no? Todo esto en promedio. Me interesa, si quieren que veamos el eje acá a la izquierda, ¿no? Era un 4,6% en diciembre las tarifas en promedio, siempre todo esto en promedio, para las familias. Y bueno, actualmente son en promedio un 10,8%, ¿sí? O sea, más que duplicó el impacto de las tarifas en el poder adquisitivo, ¿sí? O sea, de lo que ingresa una familia, se destina en promedio casi el 11% a pagar tarifas, ¿sí? Mientras que antes era el 4,6%. Pero desagreguemos un poquito más, porque digo, acá está claro a quién le están pegando más fuerte, ¿sí? Y acá podemos ver las categorías de familias por ingresos, ¿sí? Hay 3 categorías, las tarifas están desagregadas en 3 categorías. N2 son las de menores ingresos, N3 ingresos medios y N1 mayores ingresos. Y ahí se ve cómo impactó de diciembre a ahora, y lo que vemos es que impactó más fuerte en las familias de menores ingresos. ¿Está bien? Las familias de menores ingresos representaban entre un 4 y un 7% de las tarifas, y ahora son entre casi un 10 y un 18%. ¿Sí? Para que tengan una idea, digamos, aquellas familias que destinan más de un 10% de sus ingresos a tarifa, se las considera que están en lo que se llama pobreza energética, ¿está bien? Que no tienen los recursos suficientes para acceder a la energía necesaria para tener una cierta calidad de vida que podemos digamos, calificar de aceptable, de digna, ¿sí? Bueno, mientras que a medida que avanzamos en los ingresos, bueno, el impacto disminuye, ¿está bien? En los de mayores ingresos se multiplica por 2, pero bueno, sigue siendo una fracción pequeña. Entonces digo, esto como para describir, y esto aunque se sigue manteniendo los subsidios para las categorías N2 y N3, una muy buena parte de los subsidios. Entonces digo, ¿qué es lo que conforma este cuadro tarifario
esta confiscación de los ingresos de las familias? Bueno, por un lado el aumento de los servicios, pero por otro lado también es la baja de los salarios, ¿sí? Es la baja de los salarios lo que digo. Las dos cosas están construyendo este cuadro que estoy mostrando acá. Y bueno, es un poco el trabajo que vino a hacer este gobierno, ¿no? Déjenme también comentar algo concreto sobre el tarifazo, en este caso en el gas, ¿no? Dijimos que el gas, Adriana mostró, es una porción muy importante de la torta de la matriz energética. Sí, una porción muy importante es la del gas. Y bueno, lo que ocurrió fue que se aplicó un factor de ajuste. Ese factor de ajuste hace que se pague un poco menos en verano y un poco más en invierno. Y uno diría, bueno, eso compensa, ¿no? No, no compensa porque en invierno consumo más gas, en verano consumo menos. Entonces no compensa nada. Y de hecho implica una transferencia de alrededor de $1 millón por día a la producción del gas, porque digamos, la energía tiene, si quieren, 3 etapas, ¿no? Está la producción, está el transporte y luego la distribución. Bueno, este salto de acá es un montón de dinero, digamos, que va a la producción, ¿sí? A las empresas que producen. Y bueno, esto es, digo, distribuirlo de esa manera es una decisión política, ¿no? Entonces digo, por ahí todo tarifazo es político, ¿está bien? Digo, decidir cómo y a quién se le va a cobrar, a quién más, a quién menos, cómo se va a repartir, por qué el 82% en verano y el 115, no me acuerdo cuánto ahora, en invierno, es una decisión política, ¿sí? Entonces eso me parece que es importante porque si no a veces pasa que nos perdemos un poco en cuestiones que son súper interesantes. Digo, yo soy físico, hago física básica, entonces me reinteresa, pero digo, acá me parece que tenemos que tener muy en cuenta también cómo juega el poder, ¿sí? Bueno, y además del tarifazo, tomo acá una frase prestada también de Diego Hurtado y de Malinowski, la demolición en marcha, ¿no? Porque lo que hay en marcha es una serie de medidas políticas que tienden a destruir en parte el desarrollo energético, científico, tecnológico, industrial de la Argentina. Y simplemente enuncio algunos de los ítems, tanto de la ley de bases como de algunas obras que ahora menciono, que impactan, en este caso, en el sector y en la política energética y en su complejo, ¿no? Como dijo Adriana, no es solo la central hidráulica o la nuclear, sino que hay todo un complejo científico, tecnológico, industrial para que eso pueda ocurrir, educativo, universitario. Bueno, nada, el proyecto de ley bases, ¿sí? Va por la privatización de Enarsa. Enarsa es una empresa súper importante que tiene todas estas atribuciones que están acá, ¿no? Comercialización de combustibles, gestión de termoeléctricas, supervisión de gasoductos, construcción de centrales hidroeléctricas Cepernic y Kirchner en Santa Cruz, muy grandes, relaciones en tema de energía con Bolivia, Brasil, Paraguay. Tiene el 1% de NASA. NASA es Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, es la empresa que construye y opera las centrales nucleares en el país. ¿Qué más impacta? Bueno, trae de la mano la privatización parcial de NASA y de yacimientos carboníferos de Río Turbio, la posibilidad de la eliminación directamente de muchos organismos estatales, muchos de ellos de ciencia y técnica, y de la modificación de muchos de ellos. En la ley base, por ejemplo, dice que no se puede cerrar el CONICET, no se puede cerrar el INTA, no se pueden cerrar algunas instituciones, sin embargo la pueden reducir a una oficina no sé, en un barrio de la provincia de San Juan donde hay una persona atendiendo lo que sea. Digo, se las puede modificar totalmente su objeto, se puede también cambiar las tareas de las personas que trabajan en las instituciones y demás. Bueno, y el otro apartado que ya lo mencionó Adriana es el RIGI, es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es un régimen que directamente es colonial. ¿Está bien? Lo que propone es colonial, es la entrega de los bienes comunes, no solo de los bienes comunes, de las empresas, de las industrias, de todo lo que hay. De inversión no hay nada. Digo, alguien podría, en vez de invertir, venir y comprar algo, y eso entra dentro del régimen. No invirtió, no produjo nada, simplemente se adueñó de algo. ¿Está bien? Bueno, y además discrimina negativamente a las pymes y en general a las empresas argentinas. ¿Por qué pymes? Bueno, porque es un régimen que $200 millones para arriba hay que invertir. Entonces, bueno, digamos, si una empresa argentina invierte eso, bueno, puede entrar, pero en general discrimina a las pymes que no llegan a esos montos. ¿Está bien? Bueno, y otra de los asuntos en los que también está impactando las políticas actuales
es en la paralización de una serie de obras de infraestructura. En particular, acá, de nuevo me refiero, por la temática en la que estamos, a las que tienen que ver con la política energética, ¿sí? Y bueno, por un lado están las represas de Santa Cruz, mencionada ahí arriba, ¿no? Zepernik y Kirchner, una inversión grande, esto estaban haciendo los chinos, bueno, 1.500 chinos ya se fueron, volvieron a China, está bien, eso está paralizado, bueno. Reactores de RD y Karen, ya comentó Adriana, en riesgo, mientras todo el Estado tenga el presupuesto del año pasado con un 200 y pico % de inflación, no se puede hacer lo que hay que hacer este año si no se actualiza el presupuesto. ¿Está bien? Esto ya pasó otras veces en la Argentina, ya pasó que hubo mucha inflación, el presupuesto quedó desactualizado. En general nunca estuvo la amenaza, por ahora amenaza, ya veremos cómo sigue, de che, pero no le vamos a dar nada más. Sino que antes el discurso era, bueno, pero vamos a conseguir la plata y aunque está atrasado el presupuesto se va a poner. Bueno, ahora el discurso es el contrario. Y después menciono la cuarta y quinta central nuclear. Y acá tenemos que hacer una crítica larga, me parece, porque, digamos, estas eran dos centrales de potencia similares a las tres centrales que ya hay en el sentido de potencia, de producción de energía, lo que explicaba Diana recién. Esto, digamos, estas centrales es Cristina Kirchner quien propone y entabla relaciones con China para que China aporte sus conocimientos y también financiamiento. Ahora en un ratito voy a decir algo más sobre el financiamiento. Y esto duerme en el gobierno de Macri, duerme porque Cristina, creo que es 2013, si no me acuerdo mal, bueno, sí, al final de su segundo gobierno, duerme el gobierno de Macri, duerme en el gobierno de Alberto Fernández y sigue durmiendo ahora, no sabemos cuánto. Entonces, lo que digo es, acá hay muchas responsabilidades, hay responsabilidades también de la conducción de los proyectos nacionales y populares, de no avanzar con las cosas que hay que avanzar cuando está la oportunidad. ¿Está bien? Esto me parece que es súper grave y abre puertas como para ingresar a los lugares como los que hemos ingresado ahora. ¿Sí? Bueno, dicho eso, déjenme entonces ahora poner algunas ideas, simplemente no va a ser exhaustivo lo que yo diga, voy a intentar no ser muy largo, pero algunas ideas que tenemos que tomar, que pensar para hablar de política energética. ¿Está bien? Primero, la energía, bueno, ya lo dijo Adriana, es un sector estratégico. ¿Qué quiere decir un sector estratégico? Bueno, quiere decir que es un sector que entra en juego en prácticamente todas las actividades que hacemos, ¿no? Digamos, el precio de cualquier bien está compuesto por 3 o 4 ítems: tarifas, energía, salarios, cambio, digamos, el precio del dólar y algún ítem más. ¿Sí? La energía, entonces, entra en la fabricación, elaboración de cualquier cosa. ¿Está bien? Y no es un bien del que podamos prescindir. No es como, no sé, si no hay zapatilla, bueno, compro zapatos. Bueno, energía, si no hay energía, no se para todo. ¿Está bien? Entonces, por eso decimos que es un sector estratégico. Y acá hay dos conceptos que quería decir 3 o 4 palabras, que también ya se refirió a Adriana. Uno de ellos es la seguridad energética. La seguridad energética, como la seguridad alimentaria, es contar con el recurso en cuestión de manera tal de satisfacer las necesidades. Eso es la seguridad energética, contar con la energía necesaria para satisfacer las necesidades del país, de la familia, de la industria, de lo que sea. Es un mínimo, es un piso bajo contar con seguridad energética. Luego hay otro concepto que es el de soberanía energética, que tiene por lo menos 2 acepciones. ¿Está bien? Una también, yo diría, más clásica, que la soberanía energética consiste en, digamos, poder producir con, digamos, la mayor independencia posible, con poca dependencia respecto al extranjero, la energía que necesitamos, ¿sí? Pero creo que hay una concepción más crítica que tiene que ver con discutir de manera democrática cuáles son las condiciones en las cuales se produce, cómo se distribuye, cuáles son las tarifas con las cuales se distribuye, qué impacto producen. Entonces, digamos, no es solo asegurar el abastecimiento propio, sino también empezar a discutir quién se apropia y quién sí, quién no, y de qué manera de la riqueza que va de la mano de esto, y además qué impacto ambiental tiene. ¿Está bien? Entonces creo que para una Argentina humana deberíamos concentrarnos en esta última concepción, digamos, deberíamos esperar la seguridad energética, pero de una, digamos, con una visión crítica de qué se trata. Déjenme ahora también brevemente mencionar algunos de los, yo pongo acá algunos conceptos de lo que yo llamo condiciones de posibilidad. ¿Qué es lo que necesitamos para poder tener una política energética soberana? ¿Está bien? Soberana. Y lo primero son condiciones naturales. Acá, nada, pongo algunos gráficos, ya lo comentó Adriana, ¿no?
Condiciones naturales es contar con los recursos naturales para poder producir energía. ¿Sí? Adriana ya contó, en Argentina hay petróleo, hay gas, hay vientos de calidad, hay ríos, de hecho se podrían agregar, no sé, escuché el otro día a Flavia Rotón, hasta 20 gigawatts, que son como 20 centrales nucleares de potencia de hidráulica. Por supuesto que sería un impacto ambiental en las comunidades y demás que hay que discutir. Entonces, Argentina tiene condiciones naturales y tiene una matriz energética además diversa, en el sentido de la posibilidad de desarrollarla, ¿sí? Y esto, cuanto más diverso es, más robusto un sistema. Porque si tengo todo eólica y me quedo sin viento, bueno, si tengo, no sé, todo hidráulica y ese año hay una baja, digamos, hay pocas lluvias, entonces la represa es más baja. Si hay una diversidad, el sistema es más robusto. ¿Está bien? Y en general, o muchas veces, nos quedamos acá. ¿Está bien? Tenemos todo. Sí, no tenemos todo. Yo coincido con Adriana, creo que, digamos, lo que yo pongo acá como segundo punto, el desarrollo científico, tecnológico, industrial, que esto es la gente capacitada para hacerlo, las industrias, la infraestructura, los caminos y demás, creo que es tanto más importante que el primero. ¿Está bien? Porque si no tenemos la gente formada que sabe y demás, no podemos ni pensar ni siquiera qué me conviene hacer, en cuánto tiempo, de qué manera, a quién le compro, a quién no le compro. Entonces esto es súper importante y creo que, digamos, así como lo primero, las condiciones naturales, digamos, los recursos naturales de la Argentina están en riesgo hoy en día de que, digamos, se rifan los recursos naturales de la Argentina. Bueno, lo segundo está en riesgo, bueno, estamos en riesgo de una fuga de profesionales y demás, está bien, que eso nos lleva a desaprender o a perder muchas de las habilidades y el conocimiento que adquirimos. Digamos, hace falta un entramado de educación, universidades, centros de investigación, etcétera, e industrial, sector privado también, para que esto funcione. Tercer punto, inversión. ¿Está bien? En general, las obras de energía requieren mucho financiamiento, ¿está bien? Miles de millones de dólares. No sé, la tercera y cuarta central de potencia que les comentaba recién estaba más o menos tasada entre 6.000 y 8.000 millones de dólares cada una, ¿sí? Para hacer una idea, 6.000, 8.000 millones de dólares, 40.000 es la deuda con el FMI, 500.000, 600.000 es el PBI completo de la Argentina, ¿está bien? Entonces hace falta mucha inversión. No sé, las centrales de Santa Cruz, estas dos, las represas que estaban haciendo en Santa Cruz, que estaba haciendo China, 4.000 millones de dólares más o menos, ¿sí? El proyecto de Australia que iba a ser hidrógeno acá en la provincia y demás, cerca de 8.000 millones de dólares, ¿sí? Son, digamos, montos muy grandes, por eso lo que comentaba Diana antes, la importancia de tener un reactor más pequeño, que requiere una inversión más pequeña. ¿Quién hace esas inversiones? ¿Quiénes las hacen? ¿Sí? Una empresa no la puede hacer, las hace el Estado, las hacen las empresas muy grandes o las hacen, no sé, organismos o países. ¿Quién invierte, por ejemplo, en producción de infraestructura de este tipo en la Argentina? Bueno, en los últimos años China es el único. Está bien, las represas de Santa Cruz y las dos centrales nucleares, bueno, las estaba haciendo China. Australia iba a venir, no vino. Obviamente hay una serie de países a los que no les interesa invertir en estas cosas en Argentina. ¿China como Estado o empresas chinas? En general son empresas chinas, pero muchas de ellas son empresas del Estado. ¿Sí? Es como, hay de las... Bueno, y una cuarta pata, acá la pongo así, que es la planificación. ¿Está bien? ¿Por qué la planificación? Bueno, porque son obras que llevan décadas. ¿Está bien? Digamos, planificar, pensar cuál se va a hacer, decidir y fabricarla, lo que sea, una represa, una central nuclear o lo que sea, lleva 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, si esto no se planifica, no se piensa, no me adelanto, bueno, me encuentro con el problema y no tengo cómo resolverlo, o la manera de resolverlo sí, ¿cuál es? Es comprando afuera. Y comprar afuera, no desarrollo nada, tengo problemas con las divisas y sale más caro. ¿Está bien? Entonces, si uno no planifica, esto no funciona. ¿Y quién planifica? Ahora nos quieren meter que planifica el sector privado. Mentira. Planifica el Estado. O por lo menos es el único que planifica teniendo en cuenta satisfacer la necesidad de la población y no teniendo en cuenta, digamos, el lucro. ¿Está bien? Entonces, no digo que el Estado sea el único jugador acá, pero sí no podemos prescindir del Estado. Planificando, invirtiendo, formando gente y administrando los recursos naturales para barrer estos 4 ítems que están acá, que de nuevo no quiero ser exhaustivo, simplemente menciono algunas cosas. Y ahora déjenme mencionar de nuevo también, solo así, digamos,
algunos de los ejes que yo creo que tienen que ser los objetivos políticos de una política energética para una Argentina humana. ¿Está bien? Que acá, por supuesto que seguro que podemos pensar en más. ¿Está bien? Seguro que podemos pensar más y me parece que es una de las preguntas. Pero tiene que tener perspectiva de clase. ¿Qué quiere decir perspectiva de clase? Perspectiva de clase quiere decir que tiene que tener a trabajadores en el centro, trabajadores de todo tipo, pero aquellos que vivimos en nuestro trabajo tenemos que estar en el centro. ¿Y en qué sentido? Bueno, en el sentido de que la energía tiene que ser accesible para quienes somos trabajadores, no puede ser accesible nada más que para quienes viven de las rentas, quienes tienen altos, digamos, recursos, ¿sí? Pero además tiene que generar trabajo, ¿sí? Las dos cosas, y esto ya lo dijo Adriana, es súper importante que genere trabajo, ¿sí? Entonces, digamos, todas estas obras que se hacen, es importantísimo que se hagan con trabajo argentino, ¿sí? La mayor cantidad posible. Anticolonial. ¿Qué quiere decir anticolonial? ¿O qué es el colonialismo? El colonialismo es un orden que asigna unos roles a algunos países y otros roles a otros, ¿sí? A la colonia en general le asigna el rol de ser proveedora de materias primas y al centro dominante, a la metrópoli se llama antiguamente, le asigna el rol de capturar esas materias primas, elaborarlas, es decir, agregarles valor quiere decir ponerle trabajo encima, también generar trabajo para su población y después venderla en su país y vendérsela a los otros países. Bueno, el rol que nos asignan a la Argentina, América Latina y demás en la distribución global, geopolítica del poder es el de producir materias primas. De hecho, digo, 2 más 2 con el plan que nos están diciendo ahora. Y nuestro proyecto tiene que ser anticolonial, tiene que ser que el trabajo, el agregado de valor se produzca en nuestro país. Porque además, en general, como decía Adriana, es trabajo bien pago en general, que digamos, trabajo con derecho, formal y demás, y que ha involucrado en muchas de estas obras, ¿sí? Tiene que tener una transición ecológica, también ya lo dijo Adriana, digamos, el problema del cambio climático, digan lo que digan, es real, está relacionado básicamente con la emisión de dióxido de carbono, eso produce que se levante la temperatura de la Tierra y entonces tenemos problemas que tenemos. Entonces es necesario, digamos, y además, ¿quién es responsable de la emisión de dióxido de carbono, del cambio climático? Bueno, en gran medida la actividad que más produce, que más contribuye a esto, es la producción de energía. Hay algunas actividades como la agricultura que también contribuye bastante, qué sé yo, la industria también, pero la producción de energía es la que más contribuye a la emisión de dióxido de carbono y por eso es la que, digamos, tiene la mayor responsabilidad como actividad en el cambio climático. Entonces, bueno, digamos, uno debería proponerse como objetivo, porque además, te digo de nuevo, anclándolo con la perspectiva de clase, quienes sufren las peores condiciones ecológicas son siempre los más pobres. Así, digo, el basurero, están pobres los basureros, bueno. Entonces, digo, si bien yo acá lo he separado, digo, está todo entrelazado, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Y por último, por nombrar, ¿no? Porque acá se acabe, pero tiene que tener una perspectiva, acá pongo étnica, cultural, federal. En general, las grandes, digo, y esto voy a nombrar 3 o 4 cosas, pero en general, por un lado, las grandes obras, esta infraestructura, tienen un impacto ambiental en las comunidades. No sé, si hacemos una represa, vamos a inundar un montón de hectáreas. De hecho, pasó acá, las represas de los ríos que tenemos acá, implicaron trasladar población rural. ¿Y qué pasó? Esa población rural la trasladaron y no tuvo acceso a la energía que producía esa central. Esto no puede pasar. En un proyecto humano no podemos hacer eso. No podemos desplazar población para hacer una obra energética y que la población desplazada no goce de ninguno de los beneficios que traía esa obra. Eso no nos puede pasar. Pasó, sigue pasando, ¿sí? No sé, las comunidades indígenas, ¿sí? No vivimos en un país que se haya declarado muy plurinacional. Bueno, creo que desde una Argentina humana sí aspiramos a poner eso en juego y en tensión. Y bueno, a veces hay concepciones de la vida que son distintas, las que tiene una comunidad de las que tiene otra, las que puede tener una comunidad mapuche, las que puede tener, no sé, un barrio de Entre Ríos o lo que sea. ¿Está bien? No podemos pasar por encima de eso, tenemos que entablar, digamos, negociaciones, diálogos, y no sé si eventualmente compensaciones económicas cuando hay una obra que se lleve adelante en perjuicio de una comunidad. Esto hay que construirlo. No sé cuál es la respuesta, ¿está bien? Pero me parece que tenemos que plantearnos preguntas. ¿Qué vamos a hacer cuando
cierta política energética colisione con los intereses de una comunidad. Bueno, habrá que ver el caso en particular, pero no podemos pasar por encima de eso. ¿Está bien? Bueno, obviamente federal, está claro, ¿no? Digo, en los rincones de la Argentina donde no hay nada, ¿sí? Esto tampoco puede pasar. Entonces digo esto para nombrar algunos que me parece componentes puramente políticos que tiene que tener la propuesta que construyamos, ¿sí? Avanzo un cachito más. Quería poner como ejemplo para analizar, decir 3 o 4 palabras, la transición ecológica y ver cuáles son algunas de las dificultades o de los problemas que nos podemos encontrar y por qué hay que pensar bastante, ¿sí? Acá esto es el costo de la energía. Está bien, el costo de la energía según la fuente, está bien, nuclear, renovable, hidroeléctrica, térmica, importación. Bueno, en dólares por alguna unidad, megawatt hora, es una unidad de energía. Y bueno, acá vemos los costos, ¿está bien? No salen todo lo mismo, ¿sí? En particular, la renovable no es barata, ¿está bien? Entonces vamos a poner todo renovable y que la pague quien pueda. Bueno, hay que pensar, ¿está bien? Tenemos que ver qué implica esta transición, cómo la hacemos, ¿sí? ¿Para qué? Para no terminar construyendo una matriz energética que no tenga ni perspectiva de clase, ni sea anticolonial, etcétera, etcétera, ¿sí? Y déjenme acá mostrar algo más. Esto es el mapa de las emisiones de carbono. Esto es el acumulado histórico en los últimos, si no me acuerdo mal, es de como 300, 400 años. Es decir, cuánto acumuló en emisiones de carbono cada país, ¿sí? Y bueno, acá se puede ver, Estados Unidos es responsable del 25% de la emisión de carbono por sus actividades en toda la historia. Bueno, no sé, esto es Unión Europea, 28 países, 22%, China, casi 13%, Rusia, 6%, la Argentina está por ahí chiquitita, 0,8 creo, si no estoy leyendo mal por ciento. Digamos, distintos países han emitido, en el acumulado, en la integral, como decía, la suma, han emitido distintas cantidades de carbono, son responsables de distintas huellas de carbono. Ahora, hablar de un país así, sin describir su población, no tiene un sentido. Tendríamos que empezarlo por la población, porque no es lo mismo un país que tiene la mitad de la población del mundo. Si emitió la mitad de la huella de carbono, bueno, está más o menos en la media. Si emitió menos, tiene un crédito, digamos, y si emitió más, está perjudicando al resto. Entonces acá voy a mostrar una tablita donde lo que hago es, en algunas unidades, mostrar el acumulado per cápita. ¿Está bien? Y acá las cosas cambian, ¿sí? Estados Unidos no solo es el primero, sino que es el primero lejos. Y China, que era el segundo, tercero, está allá abajo. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿China emitió mucho carbono? Sí, pero China tiene el 20% de la población mundial. ¿Está bien? Entonces, me parece que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los países industrializados se industrializaron quemando energía barata. ¿Está bien? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Yo no digo quememos energía barata, digo ¿qué vamos a hacer? Pensemos, ¿cuánta vamos a quemar barata? ¿Cuánto vamos a quemar cara? ¿Está bien? No podemos ir de cabeza hacia una transición energética sin pensar en estas cosas. ¿Está bien? Porque si no se contradice con todo otro montón de ideas que tenemos, digamos, principios que un poco guían nuestra práctica social, militante, política. Bueno, nada, algo más, de nuevo también robando palabras de Diego Hurtado y de Malinowski, lo que no tenemos que hacer es una transición, lo que llaman transición corporativa. ¿Sí? La transición corporativa es, bueno, de nuevo, el programa Argentina Colonia, donde solo proveemos materias primas, compramos las cosas llave en mano, no hay transferencia de tecnología, es decir, no incorporamos conocimiento, no aprendemos, no desarrollamos nuestra industria, no generamos trabajo de calidad, digno y en cantidad. ¿Está bien? Bueno, eso un poco es lo que es la propuesta que está habiendo, ¿sí? Desde el gobierno nacional. Y por poner un solo ejemplo, BlackRock, ¿sí? BlackRock es uno de los fondos, digamos, más grandes que hay en el mundo, si no el más grande. Bueno, es accionista mayoritario de, por ejemplo, Livent, que es bueno, una de las empresas que están invirtiendo en litio acá. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es sacar el litio y garantizar para Elon Musk litio los próximos 30 años para que tenga una ventaja competitiva produciendo autos eléctricos porque vamos hacia la electromovilidad, o vamos a hacer eso para desarrollar la Argentina. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, todo esto me parece que es lo que tenemos que pensar. ¿Sí? Y en ese sentido es que tenemos que construir también, como dijo Adriana, no comprar la receta de afuera, sino construir una agenda propia.
que va a ser contradictoria, que va a ser difícil, que va a requerir inversiones que no van a estar todas en el país. O sí, si vamos a buscarla a aquellos que la levantan con pala, no sé. Entonces, bueno, nada, termino ahí, pero me parece que es súper importante que cambiemos la discusión, que dejemos de discutir cuánto nos van a ajustar, que dejemos de discutir todo lo que, digamos, que estamos acá por todos los subsidios que tuvimos, por todo lo que hicimos mal, por todo lo que se robó no sé quién, empezamos a discutir otras cosas, instalar nuestra agenda, porque si no nos llevan como nos vienen llevando. Bueno, está ahí. Gracias. Sería bueno ahora que Preguntas, sacaron las dudas, tenemos un tiempo para darle, así que arranquemos. A ver quién rompe el hielo. Tengo una preguntita. Dale. Y me perdí por ahí con el gráfico de torta. ¿Qué porcentaje actualmente tenemos de energía nuclear? ¿Cuál es el óptimo que pensás vos que habría que llegar? ¿Y cuántas centrales nucleares hay que hacer para llegar a eso? Bien. La verdad que fluctúa, porque fluctúa cómo es todo el resto de la producción. Si yo te dijera, por eso te decía, había un gráfico que él había puesto del año pasado y que era, no sé, el 3%, y además depende si vos esa torta la tenés en cuanto a lo que es generación o a lo que es consumo o a lo que es ¿se entiende? O sea, no es lo mismo en cada una de estas. Podría decir que fluctúa entre el 3 y el 10% dependiendo de cómo lo medís y en qué momento estás. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es no bajar de ese 10%. De hecho, llegar al 15% es lo que muchas de las mediciones dicen que hay que tener. Pero tenés que tener en cuenta que hay un crecimiento. O sea, si uno piensa de que el país va creciendo en población y esperemos que crezca en actividad industrial y en la actividad y en que más gente pueda acceder a justamente esa calidad de energía, mantenerla que tiene o llevarla a ese 10-15% implica triplicar la cantidad de gigawatts eléctricos que se producen ahora por energía nuclear al 2050. ¿Sí? Ese es el grafiquito que mostraban ahora. ¿Está bien? O sea, nosotros ahora tenemos 1.700 megawatts eléctricos en energía nuclear. Se planea que tendríamos que tener 5.800. ¿Sí? ¿Cuántas centrales serían? Eso serían... Cada central de las que tenemos ahora, tenemos una que tiene más o menos 600, otra que tiene 700, son centrales chicas. El CAREM, que se está haciendo ahora, tiene solo 32, pero en realidad iba a tener 25, por eso se llama CAREM 25, y ahora, digamos, en realidad se encontró una modificación tecnológica que permite que esos 25 planeados vayan a ser 32, pero el módulo comercial que se está planeando va a tener 120, con lo óptimo en cuanto a costo, que serían 4 módulos de 120 llevado a 480. Entonces, necesitarías, para llegar a ese 5.800, necesitarías unos, en principio se pensaban 4 CAREM de 480 y 2 centrales tipo las Atucha 3 y Atucha 4, que cada una tiene más o menos entre 800 y 1.200, dependiendo si estamos hablando de una central tipo Candú, no me estoy metiendo porque eso tiene atrás además toda una discusión sobre el tipo de tecnología que estás desarrollando, si es una que ya tenés o tenés que traer de afuera, y digamos sería entre 800 y 1.200. O sea, si se hubiera seguido, el problema es tener una política nuclear clara de hacia dónde apuntás, cuánto tenés que tener, pero no solo en cantidad de energía, sino también en cantidad de conocimiento y en cantidad de soberanía, desde el punto de vista de lo que dijo, digamos, Leandro. Porque la soberanía implica desde tener nuestro insumo básico de conocimiento que dije antes, pero también el uranio que se puede sacar de las minas y también tener la discusión con las provincias, es decir, cómo se puede hacer minería de uranio sustentable, qué tipo de tecnología vas a tener, si vas a tener lo que se llama uranio enriquecido, y todo eso es lo que te da el valor estratégico, porque además eso te permite sentarte en un montón de mesas de discusión a nivel internacional. Entonces, es mucho más que la cantidad de energía eléctrica. ¿Está bien? O sea, contestando un poco a tu pregunta, 5.800 a lo que apostaríamos al 2050, que sería lo ideal, con un país que crece, con un país que tiene el conocimiento para hacer hora, digamos, se podía planear en esto, en tener 4 de estos CAREM de 480 nuevos, más, digamos, un par de centrales grandes para seguir conservando el conocimiento que tenemos, nuestra capacidad esta, y, digamos, por ahí estratégicamente esa relación con China o con el país que sea que nos vaya a financiar esto. Porque no tenemos esa capacidad de financiamiento, excepto que hagas toda esta tarea con las otras centrales. Pero bueno, y lo que nos falta, básicamente, es un plan que se mantenga en el tiempo.
O sea, el plan nuclear que se relanzó en el 2006 con Néstor, digamos, y que tenía una continuidad y un plan trazable y una idea, no existe desde hace muchos años. O sea, desde el 2015 diría que no existe. No sé por qué. No, solo muy cortito, digo, es toda la idea de las políticas de Estado, que son las políticas que son transversales a los partidos, que requieren grandes acuerdos. Bueno, lo que estamos viendo es que en Argentina no las hemos podido construir. Pero no solo no las hemos podido construir porque el macrismo las rompió, sino porque Alberto tampoco las continuó. Entonces, y hacia adentro del Movimiento de Acción Popular también estamos carentes de ciertas políticas de Estado. En base a lo que está pasando hoy, ¿no? La financiación del Estado. Una pregunta que habría que hacerse es, ¿están por hacer otro negocio? En el sentido de que financian a la mano de obra local, al conocimiento local, pero con la capacidad que se tiene, obviamente se podría seguir avanzando para que otros hagan su negocio. ¿Existen otras empresas que están interesadas en continuar o simplemente tenemos un destino de colonia en el que no existe para este gobierno o para este modelo un desarrollo nuclear? Es difícil, porque yo creo que son las dos cosas, ¿sí? Algunas más solapadas que otras, pero seguramente hay intereses. Hubo una fuerte presión de Estados Unidos para que no se continúe Atucha 3, esa es clara, directa, la viví yo personalmente con funcionarios que vinieron y funcionarias en particular que vinieron a hablar directamente y lo pueden hablar explícitamente, con la idea de que no haya comercialización con un país como China. ¿Sí? Eso fue claro y no tenía que ver con una cuestión técnica, tenía que ver con una cuestión justamente, pero no se ofrecieron a financiarnos. En este momento hay puja por diferentes pequeños sectores, algunos por cuestiones, diría, casi de mezquindades políticas y mezquindades personales, y algunos que apuestan a que haya otras empresas que hagan negocio de afuera. Nuestro recurso más importante es el recurso humano y es muy fácil que consigan trabajo en otros lugares. Si vos perdés eso, es muy difícil reconstruir eso. No es empezar una obra de nuevo, es perder 20 años de un montón de cosas. Entonces, yo creo que lo que más se benefician los países centrales es con esos recursos. Justamente en el análisis que se tenía que hacer, digamos, estábamos trabajando en el análisis de estos primeros meses de gobierno, quiénes son los grandes beneficiados y quiénes son los grandes perjudicados con estas políticas. En el área de ciencia y tecnología, y en particular en la tecnología nuclear, es esto, es la pérdida de capacidades propias en todo el sector, cuánto nos afecta eso, cuánto hipotecamos nuestro futuro en esto, y cuánto se benefician los países centrales al recibir estos recursos, te diría, gratis, ¿no? Y de nuestras universidades y de nuestros institutos, y de salvo, bueno, aquellos que crean que se salvan a sí mismos solos, esta cuestión de falta de cosa comunitaria o de política conjunta. Y bueno, y eso, hay mucha gente que cree que solo porque tienen grandes capacidades personales, no importa cómo se construya. Pero sí, digamos, hay una política de financiamiento, más allá de que además, en particular, esta idea de que déficit cero está por encima de cualquier otra cosa, y entonces, a pesar de que hay autoridades que creen que van a conseguir el financiamiento para que algunos de estos proyectos sigan y algunas cosas continúen, yo no sé si en esta política del déficit cero hay alguna chance de que se pueda volver a, digamos, realmente a tener algo de financiamiento para que todo esto no se corte. Ojalá que algo se salve, pero es muy difícil. Te muestro solamente un grafiquito que no mostré, que es el tema del financiamiento. A ver si... Sí, igual creo que sí. Pongo esto, a ver si lo pisa o no. Mira, esto es el financiamiento de lo que se llama la función ciencia y técnica en el país del presupuesto nacional, ¿sí? Esto es lo que, digamos, bueno, obviamente los colores están puestos muy a propósito, ¿no? Y, digamos, se ve claramente cómo, digamos, durante ciertas eras, y el financiamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica es un organismo de ciencia y tecnología, y entonces, como tal, digamos, tiene los mismos vaivenes, porque si yo superpongo esto, el de la comisión, digamos, me da casi lo mismo. O sea, porque es un porcentaje bastante importante de esa función, es casi el 20% de esa función ciencia y tecnología. Hay 16 organismos, más el CONICET y otros más, pero bueno, nosotros tenemos un porcentaje grande. Fíjense en el equivalente en millones de dólares de que tenemos ahora asignado. ¿Sí? Ese es el equivalente que tenemos ahora de crédito. ¿Cómo de ese llegar a sobrevivir? No sé, digamos, supuestamente esto que contaba Leandro, el crédito está, pero estos son números
de lo que hay ahora. Y a eso, no sé, creo que está por encima de cualquier otra de las cosas que vos me preguntaste. Si no hay financiamiento, todo lo demás... Pero hay una búsqueda de los países desarrollados que no se desarrolle la energía acá, hay una búsqueda real con acciones reales, con acciones concretas que no se desarrolle y si está esa búsqueda, ¿es para que no se le venda a otras potencias como China o es para que argentinos no se desarrollen efectivamente? Es para no permitir que entre en América Latina, digamos, el desarrollo chino, en particular en el sector nuclear, porque somos los que tenemos la capacidad de recibir esa tecnología, ese desarrollo. ¿Sí? Entonces no está permitiendo que ingrese, digamos, ese tipo de, digamos, en la hegemonía mundial hay grandes capitalistas. Pero tampoco se ofrecen a financiarnos ellos o tener ese desarrollo energético. No sé, digamos. La verdad que es muy difícil en esa geopolítica, porque al mismo tiempo que nosotros preguntamos, bueno, está bien, ponele que China no nos dé el financiamiento para construir acá, ofrecenos el financiamiento para que podamos hacerlo. Al mismo tiempo que nos lo negaban a nosotros, le estaban financiando a Rumania y a Polonia varias centrales nucleares, con una tecnología que nosotros podríamos desarrollar propia, pero nos falta el financiamiento. Así que no sé, es complejo, no tengo la respuesta, no sé. En el caso, perdón, Sí. en el caso de Karen, Sí. Ese 30% de trabajo que no es argentino, es decir, son componentes que vienen de otras tecnologías que aparentemente nosotros no tendríamos. ¿Hay una parte que viene de China también? No. En general viene de Alemania o de otros países europeos, particularmente la turbina. Sí, Siemens es el componente principal que viene de afuera y que nosotros no tenemos capacidad. Ni sé si tiene sentido, o sea, lo que hizo INVAP muy bien a lo largo de su historia es descubrir qué convenía desarrollar nosotros y qué convenía comprar hecho. ¿Sí? Ese balance que te permita entender cuál es el nicho para poder desarrollar vos y qué componente del satélite o del radar o de la central nuclear o del reactor te conviene comprarlo en lugar de desarrollarlo. ¿Sí? En este caso, la turbina es y el alternador, toda la parte de lo que se llama el balance de planta, ¿no? El BOP. Digamos, esa parte, y por eso es que Siemens, si yo pienso, también se ofreció a ser un socio del CAREM. Porque si nosotros vendemos CAREM, ellos también venden turbinas. Ese tipo de asociación público-privada inteligente, digamos, que tiene que ver con el desarrollo, podría ser una posibilidad. Digamos, yo creo que no hay que ponerse también en este tema de la soberanía y en el desarrollo, decir, no, lo tenemos que hacer todos nosotros, porque por ahí no tiene mucho sentido. Pero hay que hacerlo sin perder, digamos, la estrategia y sin perder justamente quién planifica, quién pone el rumbo. Eso es lo que no se puede perder. Una más. Sí. Y en ese caso no habría entonces transferencia de tecnología en estas partes, en estos componentes, ¿no? En esos componentes no. En el caso de China, de la central nuclear china, justamente en el 2013, 2014, cuando se termina de definir cuál era el tipo de centrales que íbamos a tener nosotros, y China ofrece financiar 2 centrales, una de ellas con tecnología de ellos, que es con, digamos, un combustible basado en uranio enriquecido, se acordó con ellos porque nos iban a transferir la tecnología de los combustibles. Que como decía antes, es a lo largo de la vida de una central nuclear lo que más vale, porque es como los cartuchos de la impresora. Entonces, la gran discusión en estos años fue tratar de conseguir un contrato de transferencia de tecnología que nos permitiera construir los combustibles nosotros, fabricarlos nosotros. Ese era el gran negocio. El sector nuclear siempre se caracterizó por lo que Sábato, digamos, enseñó como lo que se llama la apertura al paquete tecnológico. Siempre que llegue algo de tecnología al país traído de afuera, tener la posibilidad de que haya transferencia de conocimiento. Y de eso es lo que se enorgullece el sector nuclear de haber podido hacer durante tantos años. Cuanto más avanza y más lejos estás de esa frontera del conocimiento, más difícil te va a ser cumplir con eso. Por eso también, en cuanto a los países nuevos que pueden llegar a tener tecnología y lo que le ofrece la Argentina a países como Sudáfrica, Nigeria, Colombia, es poder desarrollar su industria nuclear acompañando el crecimiento y acompañándolo con también formación de gente, ¿sí? Para que puedan sostener y tener su propio desarrollo también a futuro. Que es lo que no logró hacer Emiratos, que pone miles de millones de dólares, compra centrales llave en mano, las tiene, y después tienen todo personal venido de afuera que no se quedan más de 2 años y tienen un gran problema con la gente, digamos, de ese lugar. Pero bueno, pueden pagar lo que quieran igual ellos, ¿no? Sí. Tengo 3 preguntas. La otra. Usted, se habló bastante, me parece, de la soberanía energética sobre los recursos.
yo quería preguntarles acerca de qué opinión para un proyecto Argentina Humana tienen sobre cambiar el paradigma de consumo, ¿no? O sea, que es como una discusión, ¿no? ¿Qué posibilidades de cambiar nuestro paradigma de consumo pensando en cuánta energía consumimos, para qué la consumimos? Entiendo que es una discusión vigente. La segunda es, que es una pregunta igual creo que para muchos de acá que somos militantes, que es cómo trabajamos un tema estratégico, ¿no? Que requiere aparte de consensos en la política institucional, ¿no? Cómo trabajamos esto en la comunidad organizada, ¿no? Cómo llevar temas tan complejos y aparte que requieren una perspectiva estratégica, resultados en 10 años en contextos de emergencia, ¿no? Donde estos temas creo que nosotros mismos, hasta que venimos acá, nos resultan abstractos, lejanos, y en la cotidianidad cuesta. Y si eso tiene algún tipo de impacto en la posibilidad de que este tipo de políticas se sostengan en el tiempo también, ¿no? O sea, hay un rol para jugar ahí desde la comunidad. Y la tercera es, además, digamos, de la entrada de divisas para el desarrollo industrial, que entiendo que es un aspecto fundamental del desarrollo energético, cómo podría impactar digamos, en mejorar el acceso a energías en la vida cotidiana de la sociedad argentina, ¿no? Una transición energética. Digamos, más allá de lo que implica para la entrada de divisas, el desarrollo industrial, lo que se use eso, en términos energéticos concretamente, ¿cómo podría beneficiar a la sociedad? Como quieras. Bueno, yo te doy respuesta a esos tres, pueden después contrarrestar o... Sobre el primer tema me parece que es una responsabilidad de todas y todos poder repensar nuestros valores de consumo, o sea, cuánto es lo necesario, o sea, y cuánto es lo que... hasta dónde consideramos qué cosas necesitamos para vivir, ¿no? Un poco lo que vos decías, ¿no? Poder poner en discusión si necesito el último modelo de algo, qué tipo de auto utilizo para trasladarme, poder mejorar sistemas comunitarios de movimiento para que nos garanticen que cada persona tenga lo mínimo indispensable cubierto a sus necesidades básicas. Y desde esas necesidades básicas también cuánto extra necesitamos para tener una calidad de vida razonable. Un poco lo que decía Leandro de los países que se desarrollaron usando energía barata. Y usar energía barata significa que puedo derrochar. Entonces este tema de, bueno, hasta dónde soy responsable con la calefacción, si pongo siempre a 25 grados en invierno y a 18 grados en verano porque me resulta cómodo gastar mucha energía en ese tipo de cosas. Hacer escuela con esa educación me parece que es necesaria para no derrochar más de lo que hace falta y no ocupar más de un lugar en el mundo, como digo yo. La economía solidaria tiene que ver con eso, con no ocupar más de un lugar en el mundo. Pero eso no alcanza para realmente transformar. O sea, cuando nos meten en la cabeza que, digamos, los jóvenes por el clima y todo lo que significa, que yo lo valoro como unos movimientos realmente importantes, tienen que ver con un cambio de política a nivel más macro, ¿sí? Lo micro es necesario para que seamos conscientes, pero que todos, digamos, reciclemos, digamos, la basura personalmente y no se haga a nivel municipal. No voy a mover el amperímetro, ¿se entiende? O sea, si yo reciclo y hago compost en mi casa y soy responsable en eso, yo creo que tengo que hacerlo, lo hago, pero no va a alcanzar para cambiar la cantidad de basura que se genera, ¿está bien? Si no hay una política de seguir educando en eso, si no hay una política con los grandes generadores de basura, ¿está bien? Eso es mucho más importante y va a mover mucho más el amperímetro que cada persona individualmente lo haga en su casa, sobre todo si no tiene sus necesidades básicas satisfechas. Entonces, primero hay que pensar solidariamente en que las personas tengan sus necesidades básicas satisfechas. Bueno, acá voy a la segunda pregunta, entonces. Eso me lleva a cómo estos temas que son tan, digamos, como decís, ¿no? Que por ahí a veces es difícil explicarlo a gente que pasa, que no puede, que tiene que ir a buscar su garrafa, que el plan calor no va a generarle el calor suficiente para poder que sus hijos duerman calentitos a la noche. Es muy difícil transmitirle a esa gente todos estos conocimientos. Y no sé si tenemos que empezar por ahí. Primero tenemos que empezar solidariamente. Yo todavía considero que el trabajo de base de poder hacer no diría una colecta, pero poder ayudar a que las huertas comunitarias funcionen, a que podamos hacer una juntada, digamos, para que identificar dónde están las necesidades básicas más insatisfechas de la población, tengamos una parte de nuestro tiempo, una partecita al menos dedicada a eso, me parece fundamental.
a los merenderos que en este momento no tienen comida, digamos, esas cosas no hay nada que hacer, digamos, no te voy a ir a hablar de que no mantengan los enchufes o qué sé yo si no tenés para comer. No podemos dejar de lado la parte solidaria, ¿sí? Y la última, digamos, que tenía que ver con, ¿no? con cómo, digamos, estos temas, cómo es la transición energética, cuánto nos afecta, en los términos de todos los días. A ver, al mismo tiempo de que tengo que ayudar a que la gente tenga sus necesidades básicas satisfechas, si no puedo garantizar una transición energética para cumplir con, digamos, ciertas cosas, el cambio climático, como dijo bien Leandro, afecta más a quienes menos tienen, ¿sí? Entonces, si no hacemos algo en una política que no empujamos, cada vez que haya que tomar una decisión a nivel gubernamental y no vamos a protestar, digamos, porque no se, digamos, determine y sancionar la ley que nos va a poner un RIGI, que nos va a hipotecar el futuro, eso, más allá de las divisas que puedan entrar, no puedo garantizar, digamos, de que todo eso no termine con una población más pobre. Igual la pregunta ¿Sí? iba más con si logramos, por ejemplo, la transición energética, el desarrollo de energía nuclear, sí, las verdes, ¿qué consecuencias podríamos ver en el uso de la energía de nosotros? Si lo hacemos soberanamente, digamos, yo creo que lo vamos a ver en más gente más formada con trabajos de mayor calidad. ¿Está bien? Más allá del ingreso de divisas, digamos, eso, tener trabajo de mejor calidad, gente con mayor formación técnica y mayor posibilidad de tener un trabajo más digno, creo que se puede ver como consecuencia de esa energía. Y además, más... Sí. ¿Puede significar también al sector de la energía más económico o de alguna manera? Y ahí voy a ese otro punto, digamos, ahí vos veías el que los costos, o sea, que haya una decisión, pero eso también tiene que ver con una decisión política, de cuánto del costo de la generación lo trasladás a la tarifa. ¿Está bien? Entonces, por eso digamos, tiene que ver con la calidad de eso, pero también tiene que ver con cuánto de ese costo básico lo estás trasladando a la tarifa y cómo lo distribuís en la tarifa. Del costo de generación, del costo de, digamos, de transporte y el costo, digamos, de lo que son las distribuidoras. Entonces, todo ese modelo, digamos, cuando nos dicen, estamos pagando menos de lo que en realidad sale, depende cómo lo mires. Realmente, digamos, a nivel, digamos, de costo, por ahí tenemos costos más bajos que otros lugares. Sin embargo, nos dicen, no estamos pagando el precio internacional. Sí, también puede ser una política energética correcta. Claro. Donde tengas energía barata, pero tenés estos 22 puntos de desempleo que la pagas. Claro, exactamente. Por eso también tiene que ir, es todo. Pero convengamos que si no tenemos energía, lo de base para poder activar el resto no está. Entonces es fundamental. Yo quería polemizar un poco con la primera pregunta. Dale. Me pongo desarrollista, pero tenemos el 50% de la población argentina pobre, tenemos que gastar energía, muchísima. No los que ya gastamos, sino ese 50% de la población argentina está en condiciones de pobreza energética, alimentaria, habitacional, etcétera, etcétera. Y hay un tema... y por eso yo creo que le tenemos que quemar todo. Digo, no nos hagamos cargo de lo que ya, digamos, del daño que produjeron los países que se desarrollaron. En todo caso, tenemos un crédito, ¿está bien? La deuda es con nosotros, que no hemos quemado lo que los otros quemaron. Pero no es así como se juega en la geopolítica, ¿está bien? Pero digo, eso, con esa cantidad de población, con las condiciones en las que está, creo que pensar en el paradigma que plantea Europa y demás, del decrecimiento, etcétera, no es para nosotros. ¿Está bien? Y es mi visión, discutámoslo, ¿está bien? Y además hay otra cuestión, ¿no?, que tiene que ver con un uso eficiente de la energía, y no sé, si pensamos por ejemplo en el uso, no sé, hogareño, bueno, para poder tener un uso eficiente de energía hay que tener una vivienda en condiciones. ¿Está bien? ¿Y qué pasó en muchos de los países, digamos, más ricos? Bueno, lo que hacen es subsidiar esa transición no solo hacia energías más verdes, sino hacia un uso más eficiente de energía. Entonces, subsidiar, no sé, el panel doble, no sé, una calefacción de calidad, etc. Acá, no sé, ¿cuál es el porcentaje de la población en el Alto Bariloche que no tiene gas de red? Altísimo. Y el gas se produce acá en la Patagonia, a 400 kilómetros, y acá no hay. Sí, no me jodas. Digo, o sea, discutámoslo con los que están decidiendo que el gas vaya por un tubo hasta Buenos Aires y después se exporte. Che, pará, no, tenés que dejar acá en Bariloche antes. ¿Qué me estás hablando? Sí, o por ejemplo, claro, los subsidios internacionales son para tener energías renovables, pero no para poder hacer una red de gas. Y una red de gas es
digamos, garantiza una calidad de vida que no garantiza, digamos, el desarrollo de energías renovables que nos salen caras todavía, muy caras. Entonces, ¿por qué? Digamos, ese es el punto, ¿no? Me parece que las políticas justamente nacionales deberían atender a esos subsidios que nos permitan tener una mejor calidad de vida de base primero. Primero una red de gas, yo te pondría primero una red de gas, después haría el resto. Que el gas después me financie, digamos, el desarrollo de las renovables y de la nuclear y de todo lo demás. Y respecto del segundo punto también quería aportar una cosa, que es que vivimos en una provincia que se declaró cuasi no nuclear. No sé si están al tanto, pero hubo un momento, una disputa política que llevó a que no se podían hacer centrales grandes de potencia, no se puede hacer en una provincia. Bueno, eso fue para mí... Excepto que la hiciera INVAP, porque sí, fueron caros. Pero claro, pequeño. Claro. Eso fue de mi lectura, una falta de discusión, de llevar el tema a la comunidad, ¿no? y demás, de empoderar, al mismo tiempo, como decía Adriana, ¿cómo voy a pretender que la población milite la central nuclear si no tienes gas para cocinar en tu casa? ¿Entendés? O sea, no es contradictorio una cosa con la otra, pero sí es muy difícil convivir con esos dos estados de situación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que hacer muchísima pedagogía, salir, abrir, digo, no sé, Centro Atómico, estamos ahí medio como, salimos poco a charlar y tenemos que hacerlo, porque lo que hacemos es social. Entonces, te agrego que en la provincia donde nació la energía nuclear, y en ese momento, que fue toda la discusión política y que estaban en contra de de la central nuclear que se iba a instalar en la provincia, los propios, los del palo, no nos atendían cuando queríamos hablar y explicarle que estaban equivocados, digamos, ¿no? Es decir, hay que hacer un trabajo también con nuestros legisladores, con los que son de nuestro, digamos, del bando, ¿no? Una pregunta que les hago concreta. Por ejemplo, Menem prohibió que la CONEA haga explotación de minería de uranio. No lo revertimos nunca en 40 años, 50 años. Ellos toman la medida, Macri, lo primero que hizo apenas asumió, aumentó el valor del gas en Boca de Pozo. Lo duplicó, ¿no? Lo llevó de $4 a 8, hizo una barbaridad. ¿Por qué después viene un periodo en los que estamos en el poder y nunca se puede revertir eso? Y aparte le prende tan fácil a la gente que al final del gobierno de Cristina pagábamos muy poca la energía y que lo lógico es pagar el precio internacional. ¿Por qué? ¿Hay alguna...? Supongo que parte de lo mismo, ¿no? De esta realidad en la cual tratan de convencerte de algo que te perjudica, que no sé cómo funciona. No sé si... Bueno, pero es justamente esto, ¿no? De no poder, digamos, explicar claramente el valor del costo de la generación de energía. ¿Sí? El valor del costo de la generación de energía, que es como el resultado de la mano de obra más lo que pones y todo, digamos, el acceso al recurso y eso, no está tenido en cuenta. Es una decisión política el costo, como vos te acabaste de decir recién. Se duplicó el valor, ¿por qué? Por una decisión política, para poder demostrar que era cara. No, y además también algunos de quienes explotan estos recursos en empresas extranjeras que les interesa que el precio esté más alto, sobre todo si nos van a vender a nosotros. Yo quería mostrar una cosa, que bueno, no sé si va a mostrar, lo puedo comentar, pero ¿cuáles son los subsidios en la Argentina hoy en día? ¿Para adelante o para atrás de ahí? Bueno, es muy poca la tarifa de energía que pagan las familias de menores recursos, ¿sí? Del orden de un 15% de la tarifa. El resto está todo subsidiado y se mantuvo el subsidio ahora con estos aumentos, porque si no se prende fuego todo. ¿Sí? Entonces, ¿eso está bien o está mal? No sé si está bien o está mal. Lo que sí me parece que está mal es que los salarios sean tan bajos como para que, pagando un 16%, eso implique un 15 o un 18% de tus ingresos. Entonces, lo que está mal es que nuestros salarios sean tan bajos. Después, si los salarios fueran altos, bueno, probablemente podríamos pagar toda la tarifa. ¿Está bien? Eso, no sé, es una herramienta de economía política que podés usar. ¿Está bien?
para que te cierro esto. Para, bueno, no sé, eventualmente digamos, una transición, si querés, hacia ese objetivo. Pero la tarifa está puesta en base al precio internacional de la energía. La tarifa ahora se está llevando al precio internacional y, a ver dónde me encuentro, acá. Ahí se puede ver, ¿no? Lo que se llama cobertura es lo que paga cada uno de estos sectores de la tarifa, lo que pagaba en diciembre del 23. ¿Está bien? Residencial en el nivel 1, está bien, el 80% son los mayores ingresos. Fíjense luego ese 16% ahí, o sea, las familias de menores recursos pagan muy poco de la energía. Así todo, eso implica más de un 10% de sus ingresos. Eso es lo que está mal. ¿Está bien? Después lo otro es una herramienta política. Querés subsidiar o no porque querés estimular la mejora o el crecimiento de un sector. Y después, respecto del establecimiento de los precios internacionales, bueno, veamos cuáles son los costos. ¿Está bien? Hay costos que son, digamos, los mismos en todos lados. Hay otros que no. ¿Cuánto de esa energía, cuál es la componente de trabajo argentino de esa energía? Si es mucha, bueno, el trabajo argentino está muy barato, así que la gente dice barata también. Digo, se entiende, ¿no? Todo precio político, de nuevo. No, dale, no, estaba otra vez, pero yo voy a decir que vamos a ir cerrando como 2 o 3 preguntitas más y cerramos. 4, rápido. En estos días se va a estar votando el RIGI en el Senado. ¿Qué impactos negativos por el RIGI va a haber en todo esto que estamos hablando? O sea, antes del RIGI la ley de bases declara la emergencia energética y eso da potestades por encima todavía de las que pueda darte el RIGI, como uno de los artículos. Entonces, para mí ya la ley de bases, declarando la emergencia, dando potestades, facultades extraordinarias por esa emergencia, te pone en riesgo absolutamente todo. O sea, este valor de costo, pueden hacer lo que quieran, más allá del RIGI. Así que imagínate, o sea, yo me voy un paso atrás todavía. El RIGI en particular es el tema de los 30 años, es el tema de las grandes, digamos que solamente los grandes inversores puedan meterse en el juego, no abrirle el juego a ninguna de las empresas nacionales que puedan estar metidas y la pérdida del control, digamos, que tengas sobre cuestiones estratégicas. Sí, y para mí es la entrega de los recursos naturales, Sí. esos recursos naturales que uno podría decir, che, acá los elaboramos, le incorporamos trabajo y entonces vendemos eso con trabajo incorporado. Bueno, es vía libre para que esas inversiones extranjeras vengan y se lleven, sin ningún tipo de inversión, se lleven los recursos primarios, en particular los energéticos. Es el plan, está establecido, está dicho. Mi ley identificó 3 sectores, ¿no? Que vamos a vivir en 3 sectores, el agropecuario, el energético y el minero. Bueno, después está también el sector financiero, pero digo, por poner, supone que producen algo. Bueno, el plan es ese, ¿no? Me parece que impacta en eso, en dejar de controlar los recursos naturales que son los que integran el energético. Bueno, primero gracias a Adriana y Leandro por esta, me parece fundamental, celebro también a la gente argentina humana el hecho de pensar una política energética soberana debe ser prioridad 1 en cualquier modelo de país que pensemos. Mi pedido de reflexión a ustedes, y a todos, y si esto continúa, si se continúan los debates en particular, es un aspecto que, si bien atravesó toda la exposición, me parece que es nuestra principal falencia como argentinos, que es el tema del financiamiento. O de pensar, invitar a pensar si tienen alguna propuesta, alguna forma de financiamiento de estos proyectos que para cumplir con los objetivos son proyectos de largo aliento que van a atravesar los gobiernos y que es el problema que siempre tuvimos. El plan nuclear anterior al de Néstor, el del 79, planteaba un esquema en el cual financiaba el Tesoro Nacional y después cargaba el repago de eso sobre la tarifa de energía eléctrica. Yo no sé si eso sería viable en el contexto que estás exponiendo hoy, por ejemplo, Leandro, actual, pero me parece que, y Adriana en algún momento dijo, no tenemos respuesta a eso. Me parece que ahí tendríamos que centrar un poco más los esfuerzos en pensar en eso, cuál sería nuestra propuesta en este objetivo, una política soberana energética,
sobre el financiamiento, una propuesta que pueda sortear esos problemas que pueden surgir en el futuro. Mira, yo voy a mostrar unos datos. ¿Ven? Esto acá. Esto es el superávit comercial 2020-2022. ¿Está bien? Fueron 3 años en los cuales, me centro si quieren acá abajo, digo, lo que hay es exportaciones, importaciones y el balance de eso. ¿Está bien? En 3 años se acumularon 34.000 millones de dólares. ¿Está bien? ¿Por qué no están esos 34.000 millones de dólares? ¿Dónde están? ¿Sí? Bueno, aproximadamente 28.400 se fueron en supuestas deudas de las empresas con sus casas matrices, etcétera, etcétera. Digo, me parece que no hay que hacer mucha magia para saber dónde se está yendo, digamos, los fondos que la Argentina necesita. Es cierto que a veces alcanzamos lo que se llama restricción externa, que es que las importaciones son más que las exportaciones, entonces nos quedamos sin divisas. Pero no siempre es cierto, o a veces es cierto porque estamos pagando deuda que no vino a construir ninguna obra de infraestructura, a veces es cierto porque bueno, las empresas extranjeras que se instalan en el país fugan con este sistema de autopréstamos, ¿no? La filial extranjera le presta a la filial local se endeuda con la extranjera, en realidad es un pase de mano de la misma empresa de lo que recauda. Entonces, digo, esto es una respuesta parcial a dónde puede venir ese financiamiento. ¿No? Obviamente no la tengo, no existe, por eso, pero es para que... pero digo, y con datos concretos. ¿Está bien? Entonces, cuando se dice, che, no, lo que pasa es que no había divisas, no, flaco, ¿a dónde se fueron? Digo, ¿quiénes son responsables de esto? ¿Está bien? Y está en nuestro campo también, perdonen, pero vine con tapón de punta hoy con nuestro campo, pero sí. Es culpa de Gauss. ¿Quién estaba? ¿Lilia y Chelo? Yo tenía una reflexión y una pregunta hacia esa reflexión, o surgida. La primera, la importancia de que empecemos a plantear estas cosas ahora, ¿no? El eslogan o el lema que estamos usando de Argentina Humana, lo digo yo desde el lugar de militante, es justamente poder empezar a construir algo, no en los tiempos electorales, 5 meses antes de las elecciones, sino de poder empezar a planificar realmente algo que necesitamos, no para los próximos años, sino para las próximas décadas directamente. Es algo que evidentemente nos viene faltando y que cuando lo logramos construir no fue sin falencias, lamentablemente. Es imposible que no tengamos alguna, pero que la realidad es que hemos dejado muchos agujeros en el medio. Y esta Argentina Humana que tiene que ser de cara a los sectores populares y con los sectores populares adentro de esa propia construcción. Y la necesidad de justamente tener una mirada prospectiva, de planificación estratégica. Adriana puntualmente hablaba de la matriz energética y de lo relacionado con la energía base que es la nuclear, con la hidroeléctrica que también funciona de base, pero que también sirve de punta y demás. Yo me ponía a pensar y digo, tenemos que construir los capítulos locales, digo, de Río Negro, de Bariloche, de cada una de las provincias para abastecer a un plan a nivel nacional. Y eso traducido en la línea energética, digo, supongo que requiere de todo un estudio de qué es lo que hace falta en cada lugar del país. Yo lo pensaba en línea con el sistema interconectado nacional, que vos hablabas de cómo el sistema interconectado hoy en día deja desabastecida la enorme cantidad del país, el tejido tendido de alta tensión, obviamente llega hasta distintos lugares, queda muy lejos de mucha población. Entonces, proyectos como el CAREN, que son estratégicos, que pueden generar energía en lugares aislados de esa red macro, vendrían a ser fundamentales, lo mismo que aprovechamientos hidroeléctricos medianos, que también podrían generar eso, con toda la seguridad que plantea Leandro, con el tema ambiental, los temas de cara a la sociedad y a las comunidades y demás. Ahora, existe, porque de las represas hidroeléctricas en grandes ríos, lo que era Guay Energía, después Evisa y demás, hicieron todo un testeo, digamos, de cuáles eran las principales. ¿Existen lugares focalizados en los cuales se entiende ya que se tiene que planificar, por ejemplo, la generación de energía para abastecer zonas aisladas de un sistema interconectado porque conviene en términos económicos? Hay que planificarlo. Pero este gobierno nos está planificando los próximos 30 años, está armando digamos, líneas de política de Estado entre
políticas porque ya vienen diseñadas de hace décadas en realidad y ya saben hacia dónde vamos, siempre se repite eso. Ahora, ¿nosotros tenemos esos insumos como para poder planificar otra cosa o tenemos que empezar desde cero? Estamos a tiempo porque no nos queda otra hace 4 o 5 meses que está el gobierno. Pero ¿existe ya una base de eso, por ejemplo, de organizaciones de los CAREN potenciales o de represas hidroeléctricas medianas para poder generar esas energías en los lugares donde hace falta? Sí y no, o sea, no está completo claramente es un trabajo pendiente porque además analizar lo que se llaman los sightings, o sea, los lugares donde vos podés tener pequeñas centrales nucleares o grandes, requiere todo un análisis geológico, un análisis de estabilidad, un montón de otros, digamos, si se van a hacer con agua, sin agua, si, digamos, necesitas estar en la costa del mar o en el río o lo que sea, todo eso hay un montón de estudios que no salen a la luz porque políticamente ninguna provincia quiere decir acá yo quiero poner una central, por lo que pasó en la propia Río Negro cuando dijo que en Sierra Grande iban a poner una central grande. ¿Está bien? Entonces, hay un montón de pequeños avances que no terminan de consolidar ni nadie los está liderando, que es una de las preocupaciones mía en particular, pero yo creo que de un montón de gente que trabaja en el sector nuclear, sobre ese análisis serio y esa proyección. Por ejemplo, esto que yo te decía de la proyección que hizo la propia Secretaría de Energía durante nuestro gobierno, también supuestamente, nunca dijeron el cómo, o sea, nunca dijeron dónde va a haber energía renovable, dónde se va a desarrollar. Bueno, los parques eólicos es una de las cosas que más está desarrollado, porque está bien estudiado el viento en todos los lugares, por eso es que Australia quería invertir para sacar hidrógeno acá hecho con energía eólica, pero ¿con qué molinos? Molinos traídos de afuera, otra vez los molinos alemanes que, digamos, que son los de segunda, digamos, con el renovar que había, digamos, es bastante complejo. Yo creo que acabas de dar en el clavo en el sentido de qué es lo que falta hacer. Falta una planificación real que unifique todo esto con honestidad y con trabajo con las provincias, porque todo este tema no se puede dejar de lado la discusión con las localidades, con lo local, con qué es lo que necesita desarrollar cada lugar. Digamos, el tema, nuestros gasoductos tienen otra línea de trazado que no es la red eléctrica. Hay un montón de tecnologías que podrían aprovechar esos gasoductos también para generación de energía, que en este momento yo lo quemaría, o sea, no sé si tendría que ir a energías limpias en los casos donde yo tengo gasoductos ahí, ¿sí? Pero esos gasoductos solo pasan. Digamos, tenemos gran parte de la Patagonia, gran parte de un montón de nuestro territorio donde el gasoducto solo pasa y no está pensado en utilizar eso como realmente una posibilidad de desarrollo, ya sea quemándolo o ya sea de manera más eficiente con un montón de tecnologías que se pueden usar y porque, digamos, en otros países no lo han puesto, digamos, que yo hablo de las pilas de combustible, un montón de otras tecnologías que no tienen un gran desarrollo todavía tecnológico porque no tiene quien las empuje. Bueno, juntar todo eso me parece que es algo que sí, necesitaríamos meternos, pero incluso de vuelta, voy a decir como Leandro, digamos, en la cual la política de hidrógeno, de tecnologías que apunten hacia ese tipo de cosas, cada uno quería tener su instituto del hidrógeno. ¿Qué sé yo? ¿Alguien? No, mi pregunta era muy Sí. en línea con la de Chelo, de, bueno, cómo hacemos también en esto que decía Leana al final de federalizar un poco también hacia dónde va la energía y si en una provincia o una región que producimos un montón de energía y va y vuelve, como, bueno, nada, es como la desgracia de nuestro país que está todo centralizado, pero mi pregunta iba si se está pensando también, además de, bueno, nuevas formas de producir energía o nuevos lugares, y se está pensando en la parte del medio de la distribución. Evidentemente no. Nada, también como para seguir dándole vueltas a la proyección a largo plazo. Sí, la parte de federalización es una de las falencias importantes que creo que tenemos, que todo el mundo se llena la boca hablando de federalización y las decisiones se siguen tomando centralizadas, que no está mal que se tomen centralizadas, pero siempre y cuando sean más democráticas y con más participación y con esta posibilidad, como decís, incluso técnica. El hecho de que la distribución de energía haga que lo que se genera acá vaya a Buenos Aires y de ahí se distribuya es una locura. Es una locura en cuanto a términos de pérdida, digamos, real de capacidades y de eficiencia y de todo lo que... O sea, la eficiencia que se pierde por hacer eso es mucho mayor que todo lo que podemos gastar, digamos, en toda la provincia por poner el termostato a la temperatura que tendría que ir si logramos balancearlo. O sea, es brutal eso. Entonces sí, hay una falta enorme de definición. Pero también muchas provincias no quieren hacerse cargo y algunas no quieren ceder. Entonces es un tironeo complejo. ¿Ceder qué? De ser Ceder digamos, los recursos, la centralidad, digamos, ¿no?
Entonces, bueno, el caso del litio. el caso del litio es claramente clave, ¿no? En el sentido de que con la ley minera, ¿no? De Menem y demás, los recursos del subsuelo son de las provincias. Entonces eso lleva a que las provincias tienen mucho menos poder de negociación con las monstruosas empresas que tienen que darse el litio. Y la Argentina, del triángulo del litio, ¿no? De Bolivia, Chile, Argentina. La Argentina es la única que no tiene un plan nacional de desarrollo del litio. Cada provincia va y negocia por su cuenta, con mucho menos poder de negociación. Y bueno, entonces no tenemos un plan estratégico nacional de explotación del litio. Si lo tiene Chile, si lo tiene Bolivia. Si pasan cosas, digo, no sé, YPF empezó a trabajar, YPF litio, etc. sí, pero no conseguía que le vendan el litio. Bueno, pero entonces, digamos, es un ida y vuelta lo del federalismo. A veces desde un centralismo de algún lugar, a lo mejor porteño, pero digamos, se menosprecia a las provincias. Por otro lado, a veces de las provincias hay un orgullo, no sé qué, o bueno, a veces un orgullo, una mirada cortoplacista, ¿no? Bueno, estamos viviendo ahora con el proyecto de ley. Bueno, estamos para sacar entonces. Sí. Queremos ahí, obviamente, vamos a hacer un fuerte aplauso para los compañeros. Y bueno, nada, estamos acá construyendo la Argentina humana, el Bariloche humano, el Río Negro humana, los compañeros, Adriana, Leandro, Chelo, otros compañeros son parte de este espacio nuevo de Argentina Humana, de pensar las políticas públicas, hacemos siempre de abajo para arriba, desde las provincias hacia el centro, yendo ahí a lo último que estábamos charlando recién, discutir la centralidad de algunas cuestiones con un verdadero federalismo. Así que bueno, vamos a seguir haciendo este ciclo de charlas, tocando temas que nos parece que son nodales para el desarrollo, para la soberanía de nuestra localidad, de nuestra provincia, de nuestro país. Así que bueno, nos vamos a ir comunicando y también vamos obviamente a recibir propuestas y lugares y lo que haga falta para sumar voces a este sueño de país que hoy lo vemos trunco, pero que más temprano que tal sabemos que lo vamos a retomar y vamos a poder levantar ahí bien alto las banderas que siempre nos guiaron. Así que bueno, por eso nos vamos a estar encontrando de aquí a poco. Muchas gracias nuevamente y bueno, gracias por participar.